Cuentos de demonios y dioses de un inmortal 241, 259. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 241. La primera vez que me salto tanta mierda en un capítulo, jajaja. Los días pasaron bastante rápido. La guarida de la secta del diablo primordial fue descubierta muy rápidamente con la ayuda del emperador etéreo, que podría considerarse una deidad de grado superior. El señor supremo Yushan fue sometido en un instante. Desafortunadamente para él, que dependía del poder del emperador sabio para seguir viviendo, había olvidado que el emperador sabio estaba luchando contra el señor del vacío abisal. Shen Tian y Feng Hao estaban explorando la guarida de la secta del diablo primordial. El señor supremo Yushan había sido asesinado a sangre fría por Shen Tian y los dos soberanos. La razón principal por la que Shen Tian se molestó en explorar un lugar tan desolado fue que sintió levemente el aura de Kaiser emitiéndose desde una habitación cerca de la sala del trono. Feng Hao no estaba realmente de humor para explorar las ruinas. Apurémonos, quiero regresar y cultivar un poco más para estabilizar mi cultivo en la cima del reino de la estrella celestial. Shen Tian miró a Feng Hao antes de fijarse en la puerta que tenía delante. Se acercó a ella para abrirla y dijo: «Solo quieres ir y continuar con tu actitud amorosa hacia tu novia». Esto hizo que Feng Hao se pusiera un poco nervioso. «¿Qué? Pensé que me conocías mejor que esto, eres mi mejor hermano». Shen Tian lo ignoró y simplemente abrió la puerta. Esta era la habitación en la que había sentido el aura de Kaiser por última vez. Al entrar, fue atacado por un lobo de pelaje negro. Reconoció al lobo como Kaiser. Con una sola bofetada, Kaiser cayó al suelo y sin importar cuán violentamente luchaba, era incapaz de atacar a Shen Tian o Feng Hao. ¡Qué extraña coincidencia! ¿Quién hubiera sabido que estarías bajo la influencia de la energía celestial de ese extraño señor supremo? Bueno, es algo natural, él es una deidad mientras que tú eres simplemente una bestia del eje celestial. Shen Tian sonrió mientras retiraba la energía celestial del cuerpo de Kaiser, curándolo así. Kaiser abrió lentamente los ojos, estaba muy desconcertado por lo que había sucedido. Había estado luchando contra varias especies de bestias demoníacas que eran ratas, luego alguien más había llegado y lo había noqueado para que no pudiera contraatacar. «No eres tú el tipo que es la razón principal por la que me pasó toda esta mierda», gruñó Kaiser al ver a Shen Tian. «A este señor supremo le desagrada mucho verte. Quítate de mi vista». Kaiser pensó que Shen Tian había jugado con él, enviándolo intencionalmente a una guarida llena de bestias demoníacas, por lo que le desagradaba enormemente. «¡Qué tontería! No te enojes conmigo por ser tú mismo débil». Shen Tian puso los ojos en blanco. Kaiser gruñó, sintiéndose muy ofendido. «Tuve que luchar contra al menos 1 billón de ratas para sobrevivir, solo para que un experto excéntrico viniera y me golpeara». Shen Tian suspiró. «Déjame quitarte el collar que te puso ese experto. De lo contrario, seguirás debilitado como ahora». «¿Qué collar?» Kaiser miró su cuello pero no vio ningún objeto que pudiera parecerse a un collar. Shen Tian puso los ojos en blanco. «Hay un objeto invisible en tu cuello, aunque no lo sentirás, así que es natural que pienses que no existe». Entrecerró sus ojos de lobo, sin confiar demasiado en Shen Tian. «Es así, entonces este señor supremo te creerá por ahora, ya que de hecho puedo sentir un poco de restricción de mi parte». Shen Tian usó su energía divina mutada para destruir el collar que Kaiser tenía en su cuello. Hablando de energía divina, le pareció bastante extraño que los expertos de rango deidad solo usaran energía celestial. Quizás eso se atribuyó al hecho de que la energía celestial ya era extremadamente escasa, la mayoría usaba piedras espirituales para cultivar ya que mejoraban su velocidad de cultivo docenas de veces. Si la energía celestial ya era tan escasa, ¿qué pasaba con la energía divina? Las piedras espirituales no contenían energía divina. Si los lagos de la deidad tenían alguna cantidad de ella, probablemente se agotó hace mucho tiempo. Los días pasaron bastante rápido en la secta del vacío abisal. El emisario regresó un día, haciendo que la ansiosa espera tanto del emperador etéreo como de Zanyu terminara en alivio. Después de varios días de discusión, de alguna manera Shen Tian se convirtió en el discípulo principal de todas las sectas y ramas de la secta del vacío abisal. Si uno realmente lo pensaba, era bastante natural.
Algunas personas habían presenciado a Shen Tian pelear contra un Zhou de ojos azules, mientras que otros lo habían visto pelear contra el soberano Shou o incluso contra el señor supremo Yu Shan hasta el punto de que no estaba en el bando perdedor sino en el ganador. Obviamente, no todos estaban satisfechos con ese resultado. Varias personas querían luchar contra Shen Tian de vez en cuando, pero no tenían acceso a la división divina de la secta central, por lo que todos fueron ignorados. Si alguien lograba declararle su desafío, generalmente terminaba recibiendo una paliza antes incluso de golpear a Shen Tian. Como Shen Tian estaba tan aburrido, comenzó a explorar las docenas de bibliotecas de la secta del vacío abisal y adquirió mucho conocimiento. Los logros del señor del vacío abisal despertaron su interés. Al mismo tiempo, también sentía un poco de curiosidad por sus amigos como Jin Yi o Jian Yu. Quería saber qué estaban haciendo. Una de sus preocupaciones era saber qué tipo de cartas tenía Mieli bajo la manga. Quería ir como anciano invitado y visitar la secta Plumas Divinas, percibió una aura bastante mística desde allí. Tal vez su conocimiento alcanzaría un nuevo nivel del que tenía actualmente. Tal vez ese sería un nuevo desafío que no lo aburriría hasta la muerte. Justo cuando esto sucedió, el maestro de la secta y Zhang Yu lo llamaron al salón de la secta. La secta del vacío abisal era extremadamente poderosa cuando se comparaba con todas las sectas del reino de las ruinas dracónicas. Entró directamente al salón de la secta e inmediatamente vio a Zhang Yu y al maestro de la secta. Shen Tian, has sido elegido como la persona que guiará a varios discípulos a la reunión anual en la secta Plumas Divinas. El maestro de la secta tenía el ceño ligeramente fruncido mientras hablaba. ¿Reunión? Shen Tian había oído hablar de esto. Por lo general, solo las personas de la secta Nota Celestial a la que pertenecía Xiao Ningguer y la secta Resplandor Celestial participaban en esta reunión. Debido a que las otras sectas habían roto su relación con ellas, el maestro de secta quería enviar a Shen Tian como embajador allí. Shen Tian podía entender por qué el maestro de secta había tomado esa decisión. Aunque la secta del vacío abisal estaba bien sola, nadie sabía qué podría pasar en el futuro. Quizás, tener algunos aliados como la secta Plumas Divinas no sería una mala elección cuando uno consideraba las docenas de siglos que las sectas tenían por delante. Shen Tian ahuecó los puños y respondió. Ya veo. ¿Cuántos discípulos tendré que guiar a través de las tierras difíciles para llegar a la secta Plumas Divinas? No sonaba muy feliz, aunque quería que esto sucediera. Al parecer tuvo que cuidar a algunas personas. Bueno, puedes tomar tantos como quieras ya que tu misión principal es traer buenas noticias a la secta. Shen Tian asintió, solo traería a algunos de ellos. Entonces iré a informar a Xiao Yan, Qishuer, Fen Bao, Xianlong y Huan Bi, dijo Shen Tian contándoles a quién había pensado traer con él. Qishuer era la discípula externa más fuerte y recientemente se convirtió en discípula interna. Shen Tian conocía su fuerza hasta cierto punto. Xiao Yan era la discípula interna más fuerte, una experta en el reino de la estrella celestial. Se decía que Huan Bi era la discípula central más fuerte, una cultivadora del reino del eje celestial. Mieli no tenía idea de que la secta del vacío abisal también iba a participar en esta reunión. De hecho, incluso la mayoría de los miembros de la secta Resplandor Celestial o la secta Nota Celestial no tenían idea. La diferencia de cultivo entre las cuatro sectas era una locura. La secta Plumas Divinas consideraba decente a cualquiera que tuviera un reino destino celestial, pero en la secta del vacío abisal, eran simplemente discípulos externos. Justo cuando Shen Tian y el resto estaban muy cerca de la secta Plumas Divinas, los discípulos de la otra secta ya estaban hablando entre ellos. Xiao Ningguer estaba incómoda. Ella era aún más hermosa y se veía más madura que la última vez que Shen Tian lo había visto, lo cual había sido varios meses antes. Xiao Xue, que estaba a su lado, también era mucho más hermosa que antes. El cultivo actual de Xiaoning se acercaba al reino de las estrellas celestiales, y ahora se encontraba en la cima del reino del destino celestial. Estaba llamando la atención de muchas personas en la cámara. Hermana menor, quizás estás buscando a alguien cercano a ti. Resonó una voz femenina y pequeña. Xiao Xue y Xiao Ningguer fruncieron el ceño al mismo tiempo. Su relación con esta mujer no parecía nada positiva. Incluso si lo soy, no es asunto tuyo, ¿de acuerdo? No estaba de humor para hablar, pero a pesar de eso, esta mujer llamada Shen Lin no parecía estar molesta. Por supuesto que no es asunto mío, pero eres uno de los prodigios en ascenso de nuestra secta, debo hacer todo lo posible para ayudarte a encontrar a tu hombre. Shen Lin tenía una sonrisa maliciosa en su rostro.
Xiao Ningguer suspiró, luciendo un poco deprimida. Incluso si hicieras tu mejor esfuerzo y buscaras en toda la secta plumas divinas, no tendrás ninguna posibilidad de encontrarlo. Así que no te molestes en absoluto. Shen Lin fingió una expresión preocupada. Eso es una pena entonces. Pensé que estabas buscando al joven maestro Ie. Xiao Xue notó que Xiao Ningguer se estaba enojando cada vez más, por lo que decidió intervenir. No es esa basura del joven maestro que mencionaste, simplemente vete, la hermana Ningguer se está cansando. Shen Lin frunció el ceño. No le gustaba la forma en que Xiao Xue se dirigía a ella. Si bien Xiao Xue no era tan mala en la secta, aún estaba por encima de ella. Está bien, pero si quieres saber más sobre el joven maestro Ie, ven a verme. La secta Nota Celestial había enviado muchos discípulos a esta reunión, pero de ellos, Xiao Ningguer era la más deslumbrante y hermosa, atraía mucha atención. Por lo tanto, no era tan difícil ver por qué Ye Xian se sentía atraído por ella. Ella siguió hablando de Ye Xian, pero Xiao Ningguer se sentía cada vez más molesta. Afortunadamente, Nieli llegó a rescatarla. Ningguer, ¿también viniste aquí? ¿Dónde está Ye Tiyun? Xiao Ningguer asintió y respondió. No está aquí, regresó a la secta. ¿Alguien te ha estado intimidando? Me ocuparé de ellos por ti ya que Shen Tian no está aquí. Nieli reveló una sonrisa brillante. Nadie se atrevería a intimidarnos a ninguno de los dos, no tienes que preocuparte por eso. Xiao Ningguer se rió entre dientes. Shen Lin tenía una expresión oscura desde la esquina de la cámara, la diferencia en el trato era visible. Ye Xuan resopló. No podía sentir un aura fuerte viniendo de Nieli, enviaría a alguien para que lo cuidara más tarde, nadie coqueteaba con las mujeres que él tenía en la mira. Un momento después, las puertas se abrieron de golpe y entraron varias personas, entre ellas, Shen Tian, Xiao Yan, Xianlong, el embajador de la secta del vacío abisal ha llegado, gritó un mensajero, informando a todos los demás. Xiao Ningguer se puso aún más feliz, revelando una sonrisa muy hermosa en su rostro, y Ye Xian inmediatamente lo notó y resopló. Al ver quién entró y notar que no reconoció a ninguno de ellos. Se puso de pie y corrió hacia Shen Tian, abrazándolo. Este cambio de comportamiento provocó varias reacciones en los rostros de varias personas, principalmente de tristeza y enojo. Ningguer, ¿cómo has estado? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Shen Tian se rió entre dientes, algo que rara vez hacía. En presencia de su amada, obviamente, marcaba algunas diferencias. He estado bastante bien, no he oído hablar de ti desde ese día, ¿sabes lo que eso significa, verdad? Xiao Ningguer sonrió dulcemente, mientras que Shen Tian tragó saliva muy pequeña, no tenía miedo, simplemente no quería predecir lo que podría pasar. Veo que recientemente ingresaste al reino del destino celestial, ¿no es así, Nieli? Shen Tian tenía curiosidad, por lo que verificó el cultivo de Nieli, el tercer destino del reino del destino celestial. Nieli asintió, he avanzado bastante, pero comparado contigo, estoy muy atrás. Aunque no podía sentir la destreza de cultivo de Shen Tian, podía ver que había avanzado mucho en el reino de la estrella celestial. Shen Tian sonrió, sabía que Nieli quería saber su fuerza actual, pero simplemente ignoró el significado de sus palabras, las palabras de él derrotando a un ancestro marcial pronto viajarían a las otras partes del reino de las ruinas dracónicas de todos modos. ¿No es esa la persona que se hizo famosa recientemente en la secta? El que logró domar a la feroz Long Yujin. Shen Tian podía escuchar a la multitud hablando incluso si no estaba tratando de escuchar a escondidas. Veo que has estado muy ocupado con tu trabajo últimamente. Shen Tian notó que Xiao Ningguer se estaba enojando porque la ignoraba, por lo que decidió acercarla más a él y abrazarla. Ella se sonrojó levemente y se puso nerviosa, lo que le valió varias miradas de la multitud, que se sentía celosa por cómo había capturado a su hada. Sin embargo, estaban demasiado asustados para decirle algo, estaba rodeado por una presión aterradora. Se dio cuenta de que esta persona llamada Muron Yu y Ye Xian estaban hablando de Xiao Ningguer, resolvería esto más tarde, tal vez los educaría a Nieli, Shen Tian y algunos otros de ambos grupos, incluida Xiao Ningguer, se sentaron en sus respectivas sillas. Ye Xian y Muron Yu se acercaron a ellos y preguntaron. ¿Podemos sentarnos aquí también? Shen Tian los miró con enojo. Vio que Ye Xian quería sentarse al lado de Xiao Ningguer, en el asiento en el que él estaba sentado. Le estaba enviando una mirada amenazante, por lo que inmediatamente supo lo que quería. Liberó un poco la presión y asustó a Ye Xian hasta el punto de que comenzó a sudar nerviosamente. Como robot, se sentó en el asiento que estaba más cerca de él.
Muronyu levantó una ceja, pero se encogió de hombros. Xian tragó saliva y levantó su copa de vino, diciendo algunas tonterías sobre las tres sectas que a Shen Tian realmente no le importaban. Él tenía su propia misión aquí, de la que hablaría más tarde. Hermano menor Tian, ¿puedo saber por qué viniste a la secta sin ningún anciano? Xian quería encontrar algún tipo de forma de intimidar a Shen Tian, por lo que comenzó a interrogarlo. Shen Tian jugó con la copa de vino en su mano antes de mirar hacia arriba, giró la cabeza y miró fijamente a Xian, haciéndolo sentir cada vez más incómodo. Bueno, eso es porque no había necesidad. Su respuesta fue breve y prácticamente hizo sudar a todos. Xian se sintió irrespetado. ¿No fue peligroso para ti viajar una distancia tan larga y ponerte en peligro? Preguntó Xian con un tono ligeramente enojado. Shen Tian suspiró mientras liberaba un poco de su presión, golpeando a Xian contra el suelo sin siquiera intentarlo. ¿Crees que necesitaría guardaespaldas o ayudantes para llegar a otra parte del reino de las ruinas dracónicas? Xian palideció, la fuerza que Shen Tian había revelado era al menos de la etapa intermedia del reino de la estrella celestial, no podía permitirse el lujo de enojarlo. Originalmente había pensado que, dado que Nieli era simplemente un experto en el destino de la Tierra, su amigo no sería mucho más fuerte. Li Xingyun gimió débilmente mientras agitaba su mano. Hermano Tian, por favor no lo tome a mal y perdónelo. No quería hablar por Xian, pero como discípulo de la secta Plumas Divinas, no le gustaban las miradas que la gente a su alrededor le enviaba. Shen Tian miró a Li Xingyun por un momento y luego desvió la mirada hacia Nieli, quien asintió. Cerró los ojos y eliminó la presión. De repente, Xian se sintió mucho más fresco y a gusto. Muronyu ahora era tan dócil como un gatito, habló con Nieli sin atreverse a refutar a Shen Tian en lo más mínimo. También le tenía mucho miedo, luego comenzó a hablar con Li Xingyun sobre algunas ruinas que realmente no le importaban. Xuan entonces comenzó a jactarse de sus antecedentes, a Shen Tian realmente no le importó. Había oído hablar del clan y de la secta Resplandor Celestial, mientras que algunos de ellos tenían miedo, él no. Shen Tian sintió un aura extraña en el aire, desvió la mirada y encontró la fuente. Era una chica muy hermosa y deslumbrante, de la que otros hablaban si recordaba correctamente se llamaba Long Yujin. Su aura conflictiva se disolvió al ver que el que amaba a Xiao Ningir no era Nieli, sino Shen Tian. Shen Tian curvó ligeramente sus labios, esto había despertado su interés. Xiao Ningir estaba realmente avergonzada porque Shen Tian estaba muy cerca de ella. Luego, la presión desapareció cuando alguien entró en la cámara. Long Tianmin vino, ¿por qué está aquí? Long Tianmin fue el primer sucesor de la familia Sello de Dragón, su identidad era muy especial y elevada. A la edad de 26 años, ya era un experto del reino de la estrella celestial de la 9ª etapa. Incluso en toda la secta Plumas Divinas, él era alguien con un potencial increíble, era sorprendente verlo venir más. Comenzó a hablar con Xuan con una sonrisa, viéndolo tomar la iniciativa. Fue interesante. Xian estaba muy avergonzado de hablar con él, ya que, para ser honesto, comparado con Long Tianmin, le faltaba bastante. Long Tianmin miró a Shen Tian y frunció el ceño. Incluso con su cultivo en la cima del reino de la estrella celestial, no podía ver a través del poder de cultivo de Shen Tian, esto era bastante misterioso. Aparentemente, Nieli no tenía una muy buena impresión de Long Tianmin, Shen Tian lo notó de inmediato. Soltó una pequeña sonrisa maliciosa mientras se reía entre dientes. Tendría que hablar con él sobre esto. Quizás estaba celoso de lo popular que era Long Tianmin entre las mujeres. No, eso no es propio de él en absoluto, tal vez estaba relacionado con su problema de reencarnación, al parecer, habría una subasta, Shen Tian no estaba realmente interesado en los artículos, pero tal vez podría comprar algo para sus compañeros y Xiao Ninger. Por ejemplo, el rocío de la nota celestial de la secta Nota Celestial. Muchos expertos comenzaron a aparecer, como la Santa Doncella o el Santo Hijo. Los dos, junto con Long Tianmin, fueron vistos como los expertos más fuertes que aparecieron aquí. La subasta comenzó rápidamente, Shen Tian no estaba tan interesado en esto, miró a su alrededor y vio que Nieli confiaba en sus amigos para comprar artículos. El siguiente artículo es una esencia de alma demonio, después de una rápida verificación se ha demostrado que es de un nivel de estrella celestial, para comenzar, la oferta es de 10.000 piedras espirituales. Dijo Kim Yue con una sonrisa, ella era la chica responsable de la subasta. Shen Tian fue el primero en hacer una oferta, podría usar esto para hacer una píldora que podría fortalecer la base de Xiaoning.
50.000 piedras espirituales. Bostezó perezosamente. Xiaoning a su lado suspiró mientras se ponía una mano sobre la cara. Todos se quedaron en silencio. Gu Bei, Yeshuan y todos los demás se quedaron mirando a Shen Tian con expresión atónita. ¿Sus ojos les estaban jugando una mala pasada? Muron Yu se estremeció, había planeado comprar esta esencia del alma demoníaca para su propio uso, pero incluso él no tenía 50.000 piedras espirituales para desperdiciar en cosas como esta. Ninguno de ellos podría luchar contra tal oferta, incluso si pudieran, ofrecer 50.000 piedras espirituales solo por la esencia del alma demoníaca era estúpido y algo que una persona tonta haría. La situación era un poco incómoda ya que Shen Tian terminó ganando la esencia del alma demonio. Qin Yue estaba realmente feliz ya que obtendría una parte de lo que se vendía aquí, así que, naturalmente, estaba sonriendo. El siguiente objeto de subasta por el que se pujaría era el rocío de nota celestial. Shen Tian no estaba realmente interesado en él, pero solo por el gusto de hacerlo, decidió comprar al menos un juego de ellos. Lo que significaba 10 de ellos. 100.000 piedras espirituales. Shen Tian bostezó mientras pedía una vez más. Xian se puso de pie y gruñó. No creo que tenga tantas piedras espirituales. Exijo que revisemos su anillo interespacial. Qin Yue sudó una gota mientras hablaba. Estimado señor, ¿está seguro de que tiene las piedras espirituales requeridas? Todos dudaban de que tuviera tantas piedras espirituales. ¿Cuántos lagos de la deidad había secado? Ni él gimió, no dudaba de que Shen Tian tuviera la cantidad necesaria de piedras espirituales, no era alguien que se anduviera con tonterías. De hecho, muchos de los amigos de Shen Tian sabían que no estaba bromeando. Muron Yu pensó de manera similar a Xian, pero no se atrevería a mostrar su enojo tan visiblemente. No era tan tonto como Xian, si de alguna manera Shen Tian era capaz de mostrar esa cantidad de piedras espirituales, ¿cómo diablos podría escapar de su ira, la ira de alguien que posiblemente era más fuerte que incluso el mismo Lon Tianming? Shen Tian no tardó mucho en demostrar que realmente tenía 150.000 piedras espirituales, simplemente agitó su mano y apareció una piedra espiritual dorada. La sorpresa se reflejó en los rostros de la multitud. Luego agitó su mano una vez más y 50 esencias de piedras espirituales aparecieron frente a él. En total, eran más de 150.000 piedras espirituales, lo que provocó la mirada atónita de casi todos, excepto Feng Hao y Xianlong. Todos, excepto quizás unos pocos, nunca habían visto una piedra espiritual dorada en su vida. Era algo extremadamente raro, incluso si tenías 100 lagos de la deidad, no estaba garantizado que uno de ellos tuviera una piedra espiritual dorada. Para gran consternación de Xiaoning, Shen Tian terminó comprando el rocío de la nota celestial. Se había olvidado de decirle que ya había traído consigo muchos rocíos de la nota celestial y que prácticamente tenía una cantidad infinita de ellos. Observó la subasta cuando comenzó una guerra de ofertas entre Gu Bei y Muron Yu, finalmente Muron Yu ganó, pero Gu Bei lo engañó para que usara más dinero del que valía el artículo, por lo que sufrió una pérdida. Lon Tianmin entrecerró los ojos, estaba muy interesado en cómo Shen Tian había logrado ganar esta cantidad de piedras espirituales. Envió a un lacayo para que fuera y verificara los antecedentes de este tipo de la secta del vacío abisal. La verdadera fuerza de Huan Bi Xiaoyan no era realmente conocida por el público. Lon Tianmin solo pensaba que Huan Bi era un cultivador de la cima del reino de la estrella celestial como él, pero la verdad era mucho más profunda. Xiaoyan era un experto en el reino de la estrella celestial de la cuarta etapa, mientras que Huan Bi era un experto en el reino del eje celestial de la quinta etapa. Sin embargo, Lon Tianmin realmente no tenía una relación con ellos, rara vez los había visto antes. Por lo general, los discípulos internos y centrales de la secta del vacío abisal que estaban entre los 5 primeros en la clasificación nunca salían a realizar misiones y pasaban la mayor parte de su tiempo en la secta, cultivando en silencio en un profundo aislamiento para alcanzar un avance hacia el siguiente reino. Las caras de Xian y Muron Yu eran simplemente desagradables. Shen Tian y Gu Bei se habían burlado de ellos, literalmente, todos se reían de sus decisiones. Después de todo, si bien 150.000 piedras espirituales eran muchas, no era que no pudieran obtener esa cantidad. La razón por la que estaban enojados era que Shen Tian simplemente estaba desperdiciando dinero sin razón. Estaba sobrevalorando las cosas con decenas de miles de piedras espirituales sin necesidad.
Lo principal que querían era una bestia demonio de crecimiento de nivel dios de sangre de dragón, pero el precio era simplemente asombroso. No era solo eso, sino que la cantidad de competencia por ello sería simplemente una locura. Shen Tian miró con el rabillo del ojo y vio que Nieli estaba discutiendo un trato con Li Xingyun. Sus labios se curvaron una vez más. Nieli realmente estaba tratando de abrirse camino hasta la cima a través de conexiones. Novelón.com. Interesante. Shen Tian miró con nerviosismo visible en su rostro el objeto que le presentó Qin Yue. Era un objeto parecido a un pergamino, para ser honestos, era más bien una pintura. Tenía 4 antiguas y misteriosas letras que decían: miríadas de millas de ríos y montañas. Ahora las personas que podían permitirse usar más de 100.000 piedras espirituales como Lon Tianmin y Yan Yang mostraron su verdadera piel. Shen Tian sintió que podía usar esta miríada de millas de ríos y montañas para su beneficio, incluso si no le servía de nada, simplemente podía dárselo a Xiao Ning o a uno de sus amigos. Aunque no era físicamente visible, Shen Tian podía sentir el nerviosismo que emanaba de Nieli. Esto solo podía significar una cosa. Era algo muy importante para él, por lo tanto, tenía un uso. Shen Tian tenía una relación con Nieli, pero no era tan profunda. Si quería conseguir ese tesoro, tendría que pasar por Shen Tian. Lon Tianmin fue el primero en comenzar a pujar, seguido por Yan Yang. Nieli simplemente confiaba en Gu Bei, para gran decepción de Shen Tian. No tenía miedo de ser incapaz de ganar esta guerra de pujas. Las 160.000 piedras espirituales de Yan Yang habían hecho que la multitud se quedara en silencio, no muchos estaban dispuestos a gastar más. Justo cuando Yan Yang pensó que había ganado, Mingyue Wusuan ofreció 190.000. Para gran decepción de todos los demás, justo cuando parecía que la subasta estaba llegando a su fin, Yan Yang ofreció 200.000 piedras espirituales. Gu Bei finalmente entró en la guerra de ofertas, que continuó creciendo y creciendo en cantidad de piedras espirituales, ganándose caras sonrientes de quienes estaban detrás de esta subasta. Gu Bei estaba muy feliz porque estaba a punto de ganar la pintura de las 1000 millas de ríos y montañas. Sin embargo, para su consternación, una voz tronó y lo sacó de sus sueños. 1.000.000 de piedras espirituales. La multitud miró a Yan Yang, que también tenía una expresión de asombro. Al mirar a Lian Tianmin, se quedó atónito. Mingyue Wusuan estaba aún más estupefacto. No puede ser, todos miraron a Shen Tian, que todavía tenía su ficha en alto, lo que significaba que él era el que acababa de ofrecer 1.000.000 de piedras espirituales. La persona más rica aquí ni siquiera tenía más de la mitad de eso. Gu Bei apretó los puños hasta el punto de que sus dedos sangraban. Estaba realmente enojado, le había prometido a Nieli que ganaría la guerra de ofertas, sin embargo, no importaba cuánto quisiera ofertar más de 1.000.000, eso era un suicidio para su negocio. Después de todo, tomaría mucho tiempo para que los lagos de la deidad produjeran esa cantidad de piedras espirituales, incluso si se secaran, aún así no podrían reunir esa cantidad en poco tiempo. En ese momento, Gu Bei miró a Nieli, quien suspiró. Ya sabía que si quería superar la oferta de Shen Tian, requeriría todos sus esfuerzos. Le pasó un mensaje a Gu Bei, solo entonces la expresión de este último se relajó un poco. 1.100.000 piedras espirituales. La voz de Gu Bei resonó. También había sumado unos cientos de las ganancias y ahorros completos de Nieli desde que se había unido a la secta Plumas Divinas. Xiao Ning sintió que esta guerra de ofertas era inútil, tiró de las mangas de Shen Tian y sacudió la cabeza. Shen Tian se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cabeza. No te preocupes, incluso si sacara el doble o el triple de esta cantidad, ni siquiera me afectaría económicamente. Luego levantó su ficha y sonrió con frialdad. Ya que el hermano Bei es capaz de superarme una vez más, tendré que expresar mi entusiasmo a través de otra oferta. Esto le valió una mirada de desesperación a Gu Bei y sus amigos, incluso la tech de Nieli no estaba tan bien. Este bastardo, ¿tenía que hacer esto a propósito? Simplemente nos superó en la oferta. Resopló en secreto. 2 millones de piedras espirituales, dijo Shen Tian con un tono cansado, mientras se sentaba en su silla. En primer lugar, no puso mucho esfuerzo en esto. La pintura de miles de millas de ríos y montañas era decente, pero no algo que valiera tanto esfuerzo de su parte. El cuerpo de Gu Bei se desplomó. Nunca antes había sufrido una derrota tan grande. Shen Tian no solo había superado la oferta del resto, incluido él por la pintura de las 1000 millas de ríos y montañas, sino que también había hecho una oferta mucho mayor en comparación con ellos.
Qin Yue sonrió, aunque normalmente ya habríamos terminado la subasta, afortunadamente para el resto que no logró obtener muchos artículos, nuestros queridos amigos de la secta del vacío abisal han puesto sus propios artículos para que ustedes puedan ofertar. A la gente como Xiao Yan y al resto no les interesaba la mayoría de los objetos enumerados por las otras tres sectas, por algunos de ellos habían hecho ofertas. Cuando vieron que Shen Tian quería la pintura de las 1000 millas de ríos y montañas, inmediatamente borraron sus pensamientos de codicia. Qin Yue continuó manteniendo su rostro humilde mientras explicaba cuál era el primer objeto. Es un artefacto ordinario de grado 8, algo que un discípulo mayor de la secta del vacío abisal que lamentablemente no pudo venir les encargó que pusieran en subasta. Esto es capaz de proteger todo tu cuerpo. Se llama Orbe de la búsqueda de la verdad. Ella sostenía una versión en miniatura de lo que podría ser el verdadero orbe buscador de la verdad, estaba literalmente limitado en todas las funciones de cómo el verdadero podría reaccionar. Veamos, la oferta inicial es de 50.000 piedras espirituales, cada oferta debe ser 1000 piedras espirituales más alta que la anterior. Todos quedaron atónitos, e inmediatamente comenzaron a pujar por el orbe de la búsqueda de la verdad. Nieli también lo quería, así que hizo que Gu Bei pujara por él. Al final, Gu Bei ganó, obviamente porque entre los discípulos presentes él era el más rico con más de 1 millón en riqueza. Shen Tian se sentó junto a Xiao Ninger y comenzó a hablar con ella. Si quería algo, él simplemente se lo compraría. Sin embargo, esto la hizo sentir muy incómoda con toda la situación. El tiempo de Shen Tian en la secta Plumas Divinas no iba a ser corto. Después de la subasta, recibió una orden de que la mayoría de los discípulos, además de él y 4 de su elección, debían regresar a la secta del vacío abisal. Obviamente, eligió a Huan Bi, Xiao Yan, Xianlong y Fen Lao. Aunque se decía que el orbe de la búsqueda de la verdad era una antigua posesión de un discípulo de alto rango de la secta del vacío abisal, la verdad era que Shen Tian lo regaló para que la gente pensara que su secta era rica. Continuó donando más y más artículos a la subasta. Esto creó la sensación de que a la secta del vacío abisal no le faltaban objetos para darles a los discípulos. Esto también hizo que los discípulos de las otras sectas sintieran envidia. Después de todo, para conseguir piedras espirituales y artefactos, se requirió un esfuerzo enorme y pasar por varias misiones difíciles. La secta del vacío abisal era conocida por sus misiones menos exigentes, pero lograron mucho. Para ser justos, esto no era tan falso. La secta del vacío abisal era mucho más antigua que la mayoría de las sectas existentes, el señor del vacío abisal había hecho todo lo posible para crear un sistema adecuado para su secta. En la siguiente sección, la gente mostró su profunda comprensión de los 4 o cualquier Dao, a Shen Tian no le importó esta tontería. Solo sirvió para fortalecer la base de 1, la base de Shen Tian ya estaba más allá de la comprensión de 1. Al ver cómo Shen Tian simplemente observaba mientras cada uno de ellos mostraba sus habilidades de los 4 Dao o lo que sea, Xiao Ninger le picoteó la mano, ganándose su atención una vez más. ¿No te vas a molestar en mostrar tus habilidades?, preguntó Xiao Ninger con curiosidad. Shen Tian la miró antes de negar con la cabeza. No tiene sentido que haga eso, no estoy aquí para ganar prestigio. A Shen Tian no le importaba si Long Tianmin, Yan Yang o Nieli mostraban sus habilidades. Comparados con él, todos eran inferiores. Eso no era arrogancia, era simplemente un hecho. Nieli se mostró como un idiota ante la multitud por un momento, pero la espada que había escrito no era tan simple como otros pensaban que era. Shen Tian supo de inmediato que contenía un potencial ilimitado y estaba dirigida de Gu Bei. Su ley del espacio y el tiempo lo llevó a pensar eso. El rostro de Shen Tian cambió de ligeramente emocionado a aburrido. Nieli se estaba volviendo predecible, ya no le emocionaba adivinar su próximo movimiento. La intención dentro de esa carta era simplemente demasiado débil como para despertar el interés de Shen Tian. Es cierto que era valiosa para un espadachín como él, pero su Dao de la espada había excedido su nivel hacía mucho tiempo. Personas como Gu Bei y Long Tianmin podían obtener ganancias de ella, pero Shen Tian simplemente la trataba como un juego de niños. El hermano marcial Nieli es realmente asombroso. Logró que Yan Yang le comprara una sola palabra por un precio tan alto. La multitud estaba asombrada. Nieli le había dado a Yan Yang la palabra marcial. A Shen Tian ya no le importaba. Estaba completamente decepcionado. Nieli confiaba en la comprensión que obtuvo a través de un medium, no en sus propios esfuerzos.
Muronyu y Xian, quienes habían sido golpeados en la cara por Shen Tian anteriormente, decidieron murmurar entre sí, tratando de provocar a Shen Tian para que también se uniera a este evento. Shen Tian no, asterisco bla, 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 me voy a saltar esta mierda porque no quiero que este arco sea tan jodidamente largo, hermano. Shen Tian puso los ojos en blanco. Xiaoninger, que estaba a su lado, negó con la cabeza. No quería que Shen Tian saliera. No era que no confiara en las habilidades de Shen Tian, era solo que no quería que los avergonzara a todos. Shen Tian miró el escenario, no quería la gloria que tenía más que suficiente en la secta del vacío abisal, simplemente no podía soportar cuán baja era la comprensión de la ley aquí. Suspiró y Feng Gao y Xian Long sonrieron. Sabían que la gente de las otras sectas estaba preparada para un gran espectáculo. Se puso de pie y arrancó una sola hierba del suelo, la arrancó de raíz y caminó hacia el escenario. Los demás alzaron una ceja. ¿Iba a hacer algo con esa hierba? Novelón.com. No voy a mostrar mis habilidades en un camino basura como el de Go Pintura. Deja que esta hierba sea el testigo de mi camino. Extendió su brazo, Yan Yang, Long Tianmin y la santa doncella estaban esperando que él mostrara su habilidad. Lanzó la hierba al aire, confundiendo a casi todos. Niele abrió mucho los ojos. En el momento en que parpadeó, Shen Tian volvió a su asiento mientras la hierba seguía flotando en el aire. Ley del espacio y el tiempo. Gritó Niele con una expresión atónita. La hierba contenía la intención ilimitada de varias leyes, como la ley del fuego y la ley del agua, la ley del yang y la ley del yin, la ley de la oscuridad y la ley de la luz, la ley de la tierra y la ley del viento, era ilimitada. Esto significaba que Shen Tian tenía una comprensión profunda o al menos buena de las docenas de leyes que aparecieron en esta única hierba. Yan Yang, Long Tianmin, y Xian, Muronyu y muchos más, todos lograron avances en el acto. La hierba no era algo tan mítico ni difícil de comprender. De hecho, Shen Tian había hecho que fuera extraordinariamente fácil comprenderla. Había logrado juntar una enorme cantidad de leyes y hacer que fuera fácil para la gente comprender algunas de ellas. Algunas personas podrían no entender lo loco que era eso, pero básicamente había aumentado el poder de las tres sectas presentes al siguiente grado, con un movimiento extremadamente fácil, Shen Tian había hecho que la fuerza de todos creciera. Solo en ese momento se oyó el bostezo del responsable del hecho. Tu conocimiento del Dao es demasiado bajo, pensar que todos ustedes simplemente aceptarían que sus Daos sean contaminados por el Dao de otra persona, eso es realmente una vergüenza, ¿qué quieres decir con eso, hermano marcial Tian? Yan Yang quería saber la raíz de lo que significaban sus palabras, incluso si eso lo hacía parecer alguien que no podía comprender la simple palabra. Shen Tian lo miró y luego miró al resto. Es aún más decepcionante. El significado de mis palabras es bastante simple y fácil de entender. Esas palabras hicieron que a todos les doliera el corazón, ¿no significaba eso que eran idiotas? Digamos que, querías abrir la puerta de tu casa, pero olvidaste tu llave. Yo tenía una llave que podía abrir tu puerta, pero dañaría la cerradura, si la tomas, significa que estás dispuesto a pagar un precio por tu vida, eso es lo que la mayoría de ustedes hizo, dijo Shen Tian. El rostro de Ye Xian estaba lleno de ansiedad. ¿Eso no significa que nuestras futuras ganancias en el Dao serán limitadas? Shen Tian no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con lo que dijo. Si tienes una mentalidad como la tuya, obviamente tus ganancias serán bastante limitadas en comparación con lo que alcanzarías en tu futuro. Señaló a Gu Bei. Ese tipo de allí, en lugar de quejarse por esto, probablemente hará todo lo posible para fundir lo que aprendió aquí en su propio significado original del Dao. Esa es la diferencia. Una diferencia que te costará caro. Su mirada fría hizo que la cintura de Ye Xian se debilitara, cayendo así al suelo. Gu Bei se sintió un poco extraño al ser felicitado por alguien que lo había superado en la oferta no una sino dos veces, aunque todavía había obtenido algunos beneficios de los artículos vendidos por la secta del vacío abisal en la subasta. Miró a Niele, que tenía una mirada impotente en su rostro. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Su amigo estaba siendo elogiado por la persona que había arruinado sus planes. Shen Tian suspiró, tomó a Xiaoninger y sus amigos y fueron al recinto preparado para ellos por la secta Plumas Divinas, ya que técnicamente estaban aquí como embajadores, prepararon una embajada para ellos. Finalmente, el jerarca Nube Celestial exigió reunirse con Shen Tian, su misión diplomática probablemente podría completarse en un solo salto. Al final, Shen Tian había podido convencer a la secta Plumas Divinas de reconsiderar su trato anterior.
De hecho, descubrió que no fueron ellos quienes habían enviado esa carta. Había sido un emisario quien había enviado la carta por error. Al hablar con Ian Yang, también se enteró de que la secta Resplandor Celestial reconsideraría lo que habían hecho, ya que alguien importante los había presionado para realizar tal acción. De hecho, el propio Ian Yang había venido a hablar con él y también a beber té. Shen Tian había aceptado amablemente su oferta. Se quedaron en el patio trasero del complejo y hablaron entre sí a solas. Es cierto que el trozo de hierba que les mostraste al resto no tenía como objetivo beneficiar a ninguno de ellos, sino simplemente mostrarles que podían lograr algo mucho más grande. Preguntó Ian Yang con curiosidad. Shen Tian bebió su té y cerró los ojos. Tomemos como ejemplo una hoja. Puedo verter fácilmente docenas de leyes en ella. ¿No es interesante? Comenzó Shen Tian, ganándose la atención de Ian Yang. Después de todo, una hoja es algo extremadamente frágil. No puede resistir los ataques de los cultivadores, de hecho, es una de las primeras cosas que son exterminadas cuando luchan. Entonces, ¿cómo puede una hoja contener la intención de docenas de leyes, que han sido comprendidas a un nivel extraordinario? Preguntó Shen Tian a Ian Yang, quien no tenía respuesta. Lo cierto es que, aunque una hoja es extremadamente frágil y pesa incluso menos que una pluma, existen pequeños espacios entre las moléculas que la forman. Si tomas el reino del alma de un humano, por ejemplo, puedes llenarlo con muchas leyes, pero no todos son iguales, de hecho, se requieren esfuerzos extremos para encontrar dos con el mismo tipo de reinos del alma, dijo Shen Tian mientras dejaba su taza de té. Por lo tanto, aunque mi comprensión de las leyes es muy alta, casi ninguno de ellos fue capaz de comprender algo a partir de mi comprensión. Tú, por ejemplo, lograste mejorar tu Dao al ver cómo se construyó el mío. ¿Estoy en lo cierto? Preguntó Shen Tian mientras Ian Yang asentía. La persona con la que luché por la pintura miríada de millas de ríos y montañas, Gu Bei, pudo fortalecer su Dao de la espada mientras miraba mi propio Dao de las espadas, algo en lo que realmente no me concentro tanto como en mi Dao de la espada. Ian Yang lentamente se estaba dando cuenta de que probablemente incluso los mayores de su época en la secta Resplandor Celestial no podían darse el lujo de ofender a Shen Tian, era simplemente místico. La mayoría de las personas se quedaron atónitas cuando Nieli sacó esos antiguos y legendarios caracteres suyos, incluso él pidió uno, recibiendo Marcial por 150.000 piedras espirituales por uno. Sin embargo, la comprensión que había recibido del trozo de hierba anteriormente era mucho más profunda que la comprensión y la mejora que había recibido después de comprender completamente el significado de Marcial. Ya que me has interesado con tu talento, haré una excepción y te daré un medio que albergue la comprensión del Dao que tengo, dijo Shen Tian mientras aplaudía una vez. El espacio en el aire se reunió y formó una esfera perfecta. La esfera comenzó a solidificarse, para gran sorpresa de Ian Yang. Estaba atónito por lo experto que era Shen Tian en lo que respecta al Dao. Podía apostar dinero a que incluso Nieli era mucho más inferior a él. Shen Tian movió su mano y la esfera flotó hacia Ian Yang, quien la colocó dentro de su anillo interespacial. Juntó sus puños y asintió. Yo, Ian Yang, vendré a ayudarte cuando lo necesites, aunque mis palabras no valen mucho, espero que aceptes al menos eso. Ian Yang estaba decidido a hacerlo. Shen Tian sonrió levemente. No necesitaba su ayuda, pero al menos sabía que hablaba en serio. Shen Tian. Nieli miró a Shen Tian, quería hablar con él sobre el tema de la pintura de 1000 millas de ríos y montañas. Nieli. Eres bienvenido aquí. Ven a sentarte aquí. Shen Tian continuó jugando con la taza de té en su mano y cerró los ojos. Estaba en un estado de tranquilidad, hasta el punto en que incluso Nieli podía sentir los efectos de ello. Tenemos muchas cosas de las que hablar, dijo Shen Tian. Nieli resopló, pero aún así tomó asiento. Esto es inusual. No sabía que eras tan tranquilo y callado, ¿no tienes frío la mayor parte del tiempo? Los ojos naranjas y plateados de Shen Tian miraron a Nieli con una mirada gélida. No es que esté tranquilo y callado en este momento, es simplemente que tu cultivo es demasiado superficial para ver mi verdadera mirada. Los ojos de Nieli parpadearon. ¿No era esa simplemente una forma de llamarlo indigno de discutir verdaderamente con Shen Tian? Ya que estás siendo tan grosero conmigo, tendré que ir al punto principal de inmediato. Shen Tian, ¿quién eres? Shen Tian continuó mostrando una personalidad tranquila e incluso le dio a Nieli la sensación de que estaba en peligro extremo. De hecho, Nieli no se equivocaba. Si Shen Tian quisiera, con un solo aliento suyo podría matar a Nieli.
El patio trasero, no, todo el complejo no era el dominio de Shen Tian. Con su destreza de cultivo en la cima del reino del Dao del Dragón y pudiendo avanzar al siguiente reino en cualquier momento, era casi invencible. El Shen Tian actual era capaz de luchar contra el Shen Tian de su tercera vida y no morir, en un solo ataque, es decir, usando su energía divina y su energía celestial, Shen Tian podía usar la máxima comprensión de las miles de leyes a la perfección. Por supuesto, la máxima comprensión que él tenía y la que había establecido el continente divino eran dos cosas completamente diferentes. Desafortunadamente, con la fuerza actual de Shen Tian, todavía era incapaz de romper los grilletes que lo ataban a este mundo. ¿Quién soy yo? ¿No es eso algo que ambos sabemos? Shen Tian dijo con un tono desconcertado, Nieli frunció el ceño. Ambos sabemos lo que quiero decir. No se suponía que nacieras, pero naciste. Tu padre, tu madre, Fen Lao, Xianlong, la mayoría de las personas que has conocido no existían en mi primera vida, así que ¿cómo diablos tu existencia cambió todo esto? No es muy difícil verlo, Nieli se había quedado sin paciencia, cada plan que tenía estaba siendo arruinado por Shen Tian. No tengo idea de lo que estás hablando, Nieli. No me obligues a considerarte una persona loca y a echarte de mi patio trasero. No olvides dónde estás. Nieli miró a Shen Tian y luego se sentó nuevamente. Shen Tian, no tiene sentido que lo ocultes. Eres un reencarnador, igual que yo. Esa es una idea infundada que tuviste después de ver lo inteligente y poderoso que soy, Nieli, dijo Shen Tian mientras abría levemente los ojos. Extendió el brazo y señaló la puesta de sol. El sol está desapareciendo de nuestra vista. Dijo que el cambio de tema hizo que Nieli levantara una ceja. ¿Eso significa que desde el otro lado, un nuevo sol ocupa el lugar del viejo sol? Dijo Shen Tian mientras bajaba el brazo. Nieli negó con la cabeza. Exactamente, pero ese sol que viene del otro lado ya no es el mismo, desafortunadamente dijo Shen Tian, refutando de alguna manera su propio punto. El nuevo sol es más débil, más pequeño, aunque en una cantidad muy pequeña. Shen Tian habló sobre la ciencia, el hecho de que el sol moriría naturalmente. Nieli no sabía nada de esta tontería, por lo que sonaba extremadamente viejo. De hecho, soy un reencarnador, dijo Shen Tian, asintiendo con la cabeza a Nieli, quien sonrió. No te equivocas en ese punto. Sin embargo, el antiguo Shen Tian y el nuevo viejo Shen Tian son dos conceptos diferentes. Nieli empezó a entender lo que Shen Tian estaba tratando de decir. ¿Cada vez que reencarnas pierdes una parte de tus poderes? Bueno, no exactamente. Shen Tian se rió entre dientes. En realidad es lo contrario. Cada vez que me reencarno, aprendo nuevas técnicas, mejoro las que ya tengo, probablemente ahora sea invencible. El sol desapareció por completo de la vista y apareció la luna. Nieli, ¿cuál es exactamente tu objetivo en esta vida? Shen Tian miró a Nieli con curiosidad. Esa fue una pregunta genuina. Eso es algo que ya deberías saber a estas alturas. Nieli sonrió mientras levantaba la cabeza. Obviamente, derrotar al emperador sabio y traer la paz al reino de las ruinas dracónicas. Decepcionante. ¿Es ese realmente tu propósito en esta vida? ¿Deshacerte de alguien a quien se le garantizó la paz en este reino? Admito que sus métodos son verdaderamente malvados, pero dime, ¿no están los humanos más unidos que antes? Shen Tian suspiró. La secta Resplandor Celestial, la secta Plumas Divinas y la secta Nota Celestial. No tuvieron otra opción que unirse bajo la amenaza común de las sectas malvadas. Después de que mates al sabio emperador y traigas la paz, ¿qué pasará cuando abandones este lugar? No me digas que esta paz continuará. La paz no es algo constante, solo un tonto diría eso. Nieli apretó los puños. Si logro ascender al reino divino, simplemente asignaré a otros para controlar el continente divino para que la paz prospere. Shen Tian se rió, y rió, y rió, siguió riendo durante lo que pareció una eternidad. La cara de Nieli se puso roja de ira. Muy bien muchacho, ya me he reído bastante por hoy. ¿Puedes decirme qué quieres de mí? Creo que tu principal preocupación era la pintura de miles de millas de ríos y montañas. ¿Quieres que la obtenga? Aquí, puedes tenerlo, aunque es un tesoro decente, requiere demasiada energía celestial para que mis otros amigos lo controlen y probablemente no querrían tenerlo de todos modos. Puedes tener un tesoro tan basura de forma gratuita. Shen Tian se lo arrojó descuidadamente a Nieli. Ahora discúlpeme, tengo que irme, mi tiempo es demasiado limitado. Shen Tian bostezó mientras dejaba a Nieli solo, mirando el patio trasero. Las semanas pasaron rápidamente.
Shen Tian había logrado con éxito su misión de convertir a la secta Plumas Divinas en un aliado de la secta del vacío abisal. Nieli había venido a visitarlo varias veces más, cada vez que lo visitaba sentía que las palabras de Shen Tian tenían cada vez más sentido. Una raíz de duda brotó en su mente. Cuando pasó un mes, Nieli estaba completamente convencido de que Shen Tian no estaba equivocado en absoluto. Shen Tian también pasó tiempo con su prometida, Xiao Ninger, quien lamentablemente ya había regresado a la secta. También había hablado con Ian Yang varias veces más, hasta el punto de que incluso Ian Yang se quedó asombrado de lo inteligente que era Shen Tian. No se parecía en nada a un miembro de la generación más joven. También fue testigo del nacimiento de la facción de Nieli, la Liga Demonio o lo que sea. No le prestó atención a eso. Su objetivo era absorber toda la sabiduría de la secta Plumas Divinas, explorando cada centímetro de sus bibliotecas. Para ser justos, a Shen Tian no le importaba lo que hiciera el joven de esta secta Plumas Divinas. En comparación con la secta del vacío abisal, su unidad era mucho menor. No es de extrañar que estuvieran al borde del colapso. Aunque la conciencia del jerarca nube celestial era bastante decente, Shen Tian pudo plantar fácilmente su sentido espiritual dentro de sus cámaras, en toda la secta Plumas Divinas para ser exactos. Vio que Nieli se había convertido en su discípulo. De un solo salto, el cuerpo de Shen Tian recorrió kilómetros, nadie se dio cuenta de qué pasaba, solo veían su silueta en ciertos momentos porque era demasiado perezoso para cubrirla. Quería comprobar la calidad de los artefactos en la secta Plumas Divinas. Desafortunadamente, no tenía forma de hacerlo ahora mismo, por lo que decidió establecerse en el lugar donde se encontraba Nieli actualmente, el pabellón del tesoro celestial de la fortaleza Mingxan. Al entrar, sus labios se extendieron, revelando una pequeña sonrisa. Vio a Nieli y sus compañeros. En verdad. Nieli ni siquiera podía moverse sin tener a uno de ellos con él. Estaba demasiado apegado a ellos. ¿Shen Tian? Nieli acababa de terminar de comprar un conjunto de armadura cuando notó que Shen Tian entraba. Se sorprendió un poco, pero después de pensarlo bien, probablemente había viajado hasta allí solo para hablar con él. ¿Quién hubiera pensado que te vería aquí, Nieli? Quería ver la calidad de los artefactos en tu secta Plumas Divinas, por eso estoy aquí si te lo estás preguntando. Oh no, Shen Tian miró a su alrededor y notó que estaba lleno de personas con grandes antecedentes como Wu Bei, Li Yufeng y Xin Yun estaban presentes allí. ¡Qué gran sorpresa para todos ustedes! Parece que los cielos quieren que tengamos una conexión. Muy bien, consideren esto como un regalo de la vida. Shen Tian rió en secreto mientras agitaba su mano, permitiendo que varios artefactos salieran de sus mangas. Uno de los orbes de búsqueda de la verdad había terminado en manos de Nieli, pero el tesoro que le estaba dando a Nieli y a sus amigos en este momento era un artefacto aún más raro, un artefacto de grado 7 llamado cadenas de adamantina dorada para Nieli y cadenas de adamantina plateada para sus amigos. Nieli se sintió un poco deprimido cuando puso el regalo en su anillo interespacial. Literalmente había usado decenas de miles de piedras espirituales para comprar su conjunto de armadura, pero con un solo movimiento de su mano, Shen Tian fue capaz de darle algo mucho mejor. Realmente sintió que Shen Tian estaba haciendo esto solo para presumir, pero realmente no tenía ninguna prueba, o simplemente le encantaba enojar a Nieli, lo que parecía muy posible. ¿Cuántas veces le había dado algo a Nieli? Una hermosa muchacha se paró frente a Shen Tian, lista para responder cualquier pregunta que pudiera tener. Shen Tian asintió. Tráeme el mejor artefacto que tengas. Kairi se sorprendió, el mejor artefacto costó casi 400.000 piedras espirituales. ¿Estás seguro, querido cliente? Sonrió y notó cómo Shen Tian asintió. Casi se apresuró a ir a buscar su artefacto más caro, un artefacto de grado 7. Tenían muchos artefactos de grado 7, pero el que estaba a punto de mostrarle a Shen Tian era el mejor. Al ver el artefacto, Shen Tian suspiró. Era adecuado para alguien como Fen Bao, pero ya le había dado un artefacto mucho mejor del tesoro del santuario del purgatorio. Parecía que el reino de las ruinas dracónicas era demasiado pobre. Sin mencionar que en el momento en que alcanzara el nivel de poder que alguna vez tuvo en su tercera vida, recuperaría el control sobre las regiones más profundas de su alma, es decir, el control sobre los elementos que tenía en su anillo del alma. Un anillo de alma tenía un concepto parecido al de un anillo interespacial, solo que no se podía deshacer de la huella espiritual que había allí incluso si el propio propietario lo deseaba. Obviamente, nadie en el continente divino tenía uno.
Eso era algo que el propio Shen Tian había creado en aquel entonces cuando era un dios chakra o algo así, realmente no lo recordaba bien. La razón por la que no pudo abrir el anillo del alma de antemano fue que su fuerza espiritual no podría perforar la huella que había establecido antes. Esa era una de las fallas del anillo del alma, a menos que estuviera en una forma máxima o fuera capaz de enviar un ataque al 100% de su fuerza, entonces el anillo del alma se negaría a abrirse, pensando que su amo había sido asesinado. En realidad no lo necesitaba ahora mismo, con la ayuda del clon del alma de Ryu había logrado obtener enormes riquezas y riquezas de la sala del tesoro del santuario del purgatorio. Para alcanzar la cima de su fuerza se requería un poder cercano a la cima del reino ancestral marcial. Cuando entrara al reino ancestro marcial, sería capaz de masacrar al emperador sabio con una sola mirada. Después de la compra, Shen Tian vio a Nieli cerca de él con una amplia sonrisa como si estuviera tramando algo y a Shen Tian no le gustó cómo se veía eso. Mientras Nieli luchaba contra Muron Yu, Shen Tian había sido invitado por Lon Tianmin para presenciar la pelea. Cuando llegó allí, descubrió que también había otras personas allí. El más notable fue Sito Beiyan. Era mucho más despreocupado en comparación con Lon Tianmin, quien se sintió amenazado por Nieli. Incluso Shen Tian pensó que era demasiado. Lon Tianmin puso los ojos en blanco al ver cómo Nieli derrotó a Muron Yu. ¿No te parece injusto? Nieli está usando su armadura muy superior para derrotar a Muron Yu, se quejó mientras Shen Tian suspiraba. La vida no es justa, nunca lo ha sido y nunca lo será. Aunque la armadura de Nieli es de un artefacto de grado superior, no hay ninguna regla que lo impida, ¿no? Shen Tian se rió entre dientes. Lon Tianmin negó con la cabeza en señal de desacuerdo. ¿De qué sirve derrotarlo si no puedes decir con tu verdadera voz que lo derrotaste sin usar los efectos de la armadura? Justo en ese momento, Shen Tian, que tenía una visión aguda del suelo, notó al venerable Sin Llama, los discípulos del jerarca nube celestial cerca de los jueces de este torneo o lo que fuera. Una pequeña risa escapó de su boca, lo que le valió una mirada extraña de Lon Tianmin y el resto. ¿Por qué te ríes, hermano Tian? Ambos preguntaron al mismo tiempo. Están a punto de presenciar una vista fantástica, pero no miren hacia otro lado o podrían arrepentirse por el resto de sus vidas. Dijo Shen Tian con un tono tranquilo. Fueron testigos de cómo Nieli mostraba su verdadero talento, ya no se atrevieron a subestimarlo, de lo contrario, podrían estar sufriendo bajo sus manos en el futuro algún día. Shen Tian se sintió exasperado al ver cómo venerable Sin Llama literalmente intimidaba a Shen Tian. También le pareció bastante divertido. ¿Quién en el mundo diminuto se atrevería a actuar así contra Nieli en este momento? Vio que Nieli era incapaz de ir contra Venerable Flameles en este momento, por lo que sonrió mientras saltaba al suelo. Venerable Flameles levantó una ceja. ¿Quién eres? No eres parte de nuestra secta Plumas Divinas, por lo que puedo ver. Shen Tian le lanzó una mirada gélida de Venerable Sin Llama, lo que hizo que éste temblara de miedo. Venerable Sin Llama no era comparable a Shen Tian de ninguna manera, obviamente, sufriría con una sola mirada suya. Li Xingyun suspiró aliviado. Con Shen Tian presente, nadie se atrevería a intimidar a Nieli, aunque le pareció bastante extraño porque Shen Tian lo estaba protegiendo en primer lugar. Está bien, anciano, no tengo obligación de decirte quién soy porque estoy seguro de que los ancianos que están detrás de ti saben quién soy. Estoy seguro de que a tu anciano no le haría ninguna gracia saber lo que has hecho aquí. Tonterías, ahora enviaré a otro discípulo para probar la fuerza de Nieli. Los asuntos de nuestro salón nube celestial no están relacionados con forasteros como tú. Los animales de la secta del vacío abisal no pertenecen aquí, a nuestra secta Plumas Divinas. Este tonto. Lon Tianmin abrió mucho los ojos mientras se daba una palmada en la frente. Una cosa era llamar a Shen Tian un extraño, pero insultar a la secta de uno tenía efectos aterradores. También sabía que Shen Tian no era alguien a quien se pudiera intimidar fácilmente, simplemente por el trozo de hierba que había usado anteriormente. Shen Tian dejó de moverse y miró fijamente al venerable Sin Llama, una energía invisible se filtró de él y entró lentamente en el venerable Sin Llama. El pobre hombre empezó a temblar aún más fuerte, empezó a ver cosas que en realidad no existían. Shen Tian le había puesto un genjutsu parecido al Tsukuyomi. Por supuesto, para el mundo exterior, todo parecía normal, excepto por el hecho de que Venerable Sin Llama se había congelado al llamar a la secta del vacío abisal una secta de animales. Los diversos ancianos sudaban, temiendo por Venerable Sin Llama. Shen Tian caminó hacia Venerable Sin Llama.
Ni Li no lo detuvo, le había pedido a Shen Tian que se deshiciera de Venerable Sin Llama a costa de un tesoro muy valioso, sus propios recuerdos mientras viajaba por el reino de las ruinas dracónicas. Para ser exactos, eran los recuerdos de las tierras, los objetos, las hierbas y los materiales. Era un precio elevado, pero Ni Li no quería que Venerable Sin Llama lo molestara ni nadie más que pudiera destruir sus planes. Veo que estás tratando de intimidar a uno de mis amigos, que es simplemente un experto en el reino del destino celestial del 5 destino, mientras que el que tú organizaste para que peleara está en la cima del 9 destino. Shen Tian dijo. Eres un experto en el reino del Dao del dragón, ¿qué tal si peleas con alguien como yo, que también está en ese reino? Los ojos de Shen Tian brillaron con crueldad y desató una presión tiránica y una intención asesina. Incluso el venerable Sin Llama del reino del Dao del dragón sintió los efectos de la intención asesina y la presión. Entre los muchos cultivadores presentes, aquel que tenía el cultivo más alto, en lugar de sentir la menor cantidad de presión, era quien la sentía más. Su presión ni siquiera era comparable a la suya. Long Tianmin tenía unos 20 años y era solo un experto en el reino de la estrella celestial, mientras que Shen Tian ya era un experto en el pináculo del reino del Dao del dragón, la diferencia no era pequeña en absoluto. Long Tianmin se sintió muy infeliz. Siempre había estado en la cima de los jóvenes talentos de la secta Plumas Divinas. Ahora, alguien de la secta del vacío abisal llegó y tomó su lugar tan fácilmente. ¿Cómo exactamente se suponía que aceptaría esto? No solo era un reino más fuerte que él, sino 2 reinos más fuerte que él. Incluso era 10 años más joven que Long Tianmin también. La diferencia no era ni mínima. Ni Li se sintió feliz y un poco atónito. Tampoco tenía idea de que Shen Tian ya había alcanzado tal nivel de poder. ¿No significaba esto que podía luchar contra los ancestros marciales y no estar en desventaja? El venerable Sin Llama frunció el ceño. Aunque era arrogante y engreído la mayor parte del tiempo, no era tan tonto. Si tuviera que luchar contra Shen Tian, probablemente sería destruido por completo. Tonterías. Tonterías. Todo esto. Rugió el venerable Sin Llama con los ojos enrojecidos. También eres un espía de la secta del dios demonio, al igual que Ni Li. Así es como obtuviste tal cultivo y por eso estás protegiendo a ese chico. La cara de Shen Tian se volvió fría. Estaba enojado por la forma en que actuaba venerable Sin Llama, demasiado desvergonzado. Ese era el tipo que más odiaba en su vida. ¿Crees que no me atrevo a matarte? Novelón.com. ¿Te atreves a matarme? Mi maestro, el jerarca Skicloud te golpearía si te atreves a matarme. Los espías de la secta del dios demonio no tienen lugar en nuestra secta Plumas Divinas. El venerable Sin Llama se estaba quedando sin aliento mientras hablaba. La espada divina de fuego apareció en la mano de Shen Tian. Se estaba quedando sin paciencia, no le importaba si los ancestros marciales de la secta Plumas Divinas querían matarlo después de esto. Por favor, detén al hermano menor Tian, una voz resonó dentro de la mente de Shen Tian, quien estaba a punto de blandir la espada divina de fuego en su mano. ¿Qué quieres, jerarca nube celestial? Shen Tian resopló, sin ofrecer ningún tipo de respeto al jerarca nube celestial. Tener un discípulo así significaba que el corazón de este hombre no estaba tan claro como había pensado anteriormente. Por favor, perdónale la vida. El jerarca Skicloud le envió otro mensaje, sin embargo, fue ignorado. Si le perdonas la vida, cumpliré un solo deseo que tengas, sin importar lo difícil que sea, siempre que sea posible. El jerarca Skicloud frunció el ceño. A Shen Tian no le importaba en absoluto Ni Li, aunque lo hacía con el pretexto de querer la información del reino de las ruinas dracónicas que solo Ni Li tenía. Esto lo ayudaría en su viaje para crear un multiverso. ¿Qué podrías hacer para que me interesara el jerarca Skicloud? Mis disculpas, pero no acepto órdenes de nadie. Shen Tian usó su energía celestial para desactivar los mensajes de los demás y clavó la espada divina de fuego. El venerable Sin Llama comenzó a pensar profundamente en lo que había hecho en esta vida. Lo iban a matar porque había sido arrogante y deseaba apoderarse de las técnicas del jerarca nube celestial. Si tuviera otra oportunidad, no actuaría así. Al diablo con el poder, al diablo con su amo. Su vida era lo más importante, si obtenía poder solo para morir un momento después, ¿qué sentido tenía? En ese momento empezó a arrepentirse aún más, las llamas de la divina espada de fuego se acercaban a él, sin llamas, pero iba a ser quemado por las mismas llamas que, según él, no podían quemarlo. En ese momento, todo dejó de moverse.
Shen Tian envainó la espada divina de fuego, las llamas producidas por ella desaparecieron y se extinguieron. Olvídalo, ¿por qué me estoy enojando con un tonto? No eres digno de morir bajo las llamas de esta arma. Originalmente quería salvar a Nieli del aburrimiento, pero ahora, has logrado hacerme perder esa sensación de aburrimiento también. Ya no quiero lidiar con esta mierda. Nieli procedió a luchar contra Guoai, incluso abriéndose paso hacia el siguiente destino del reino del destino celestial con éxito, por lo que Guoai no tenía forma de derrotar a Nieli, por lo que Nieli ganó. Ese mismo mes, Shen Tian notó una silueta que no pertenecía a ninguno de los amigos de Nieli pasar por el espacio sobre su recinto dentro de la secta Plumas Divinas. No tardó mucho en comprender quién era esa persona y por qué estaba allí. Pasaron los días, Nieli abandonó la secta Plumas Divinas. Shen Tian estaba muy aburrido, consideró regresar a su secta. Finalmente, Long Tianmin vino a visitar a Shen Tian. Aunque odiaba mucho a Shen Tian, no podía negar que sería de gran ayuda para explorar el palacio divino ilusorio del vacío. Ya veo, ¿quieres conseguir mi ayuda para poder obtener beneficios en ese palacio divino? Shen Tian miró fijamente a Long Tianmin y se rió entre dientes. ¿Qué tengo que ganar con este extraño trato tuyo, Long Tianmin? Long Tianmin ya había atravesado el reino del eje celestial, con su cultivo actual no tenía miedo de las muchas bestias demonio que también estaban tratando de adquirir tesoros dentro del palacio divino ilusión del vacío. Pero si pudiera obtener la ayuda de Shen Tian, no tendría miedo ni siquiera de las bestias demonio más importantes allí. Shen Tian, después de todo, era un experto en el pináculo del reino del Dao del Dragón, una existencia aterradora. Después de convertirme en el patriarca de la secta Plumas Divinas, te nombraré anciano honorario. Si quieres beneficios ahora mismo te daré docenas de lagos de deidad de bajo grado, dijo Long Tianmin con un tono resuelto. Los hombres a su lado quedaron boquiabiertos. Aunque Long Tianmin era uno de los principales contendientes para el puesto de patriarca de la secta Plumas Divinas, docenas de lagos de deidades de bajo grado eran bastantes incluso para él. Shen Tian se rió a carcajadas. Xianlong y Feng Bao, que estaban a su lado, apenas podían contener las lágrimas. Tratar de sobornar a Shen Tian con piedras espirituales era una tontería. Lo más probable es que incluso Xianlong y Feng Bao tuvieran más piedras espirituales que el resto de los discípulos de Plumas Divinas juntos. La cara de Long Tianmin se puso roja de vergüenza. No sabía cuándo Shen Tian pensó que la recompensa era demasiado baja o que los lagos de una deidad de bajo grado no le interesaban. Shen Tian levantó el dedo. ¿100 lagos de deidades de bajo grado? Adivinó Long Tianmin mientras sus labios temblaban. No, un solo lago de la deidad de grado medio es todo lo que quiero. Shen Tian sonrió. Long Tianmin asintió, aunque no tenía muchos lagos de la deidad de ese tipo, podía darse el lujo de dar uno para tal ocasión. Así fue como Shen Tian terminó viajando junto con el grupo de Long Tianmin. Por supuesto, también trajo consigo a Xianlong y Feng Bao. Iba a ser un día muy largo para todos ellos. Shen Tian, ¿tienes alguna idea de cómo puedes romper esta matriz de 1000 ilusiones? Después de todo, eres el único cultivador del reino del Dao del Dragón de nuestro grupo. Long Tianmin frunció el ceño mientras hablaba. Shen Tian. Long Tianmin se quedó sin palabras. Miró a su alrededor y no lo vio por ningún lado. Había engañado a Long Tianmin muy mal. Nadie lo había visto escapar. Sus ojos brillaron con un dejo de ira, que de alguna manera logró mantener dentro de sí. Y que si ya eres un experto en el Dao del Dragón, no te perdonaré ni siquiera a ti, la próxima vez que nos veamos será tu muerte. Shen Tian ya había entrado en el palacio divino ilusorio del vacío. Había sido muy fácil atravesar las defensas de esta formación o lo que fuera que tuviera el palacio. Xianlong y Feng Bao estaban explorando las distintas partes del palacio lejos de él. El propio Shen Tian estaba decepcionado. ¿Quién hubiera pensado que un palacio tan grande es básicamente inútil para mí? ¡Qué pérdida de esfuerzo y tiempo! Tal vez los expertos fuera de este palacio puedan compensar esto. Las esencias de piedra espiritual dorada no eran raras por donde caminaba, pero tenía una cantidad infinita de piedras espirituales. ¿Por qué le importaría conseguir también las que estaban en el suelo? Eso estaba por debajo de él. Este palacio no le era de ninguna utilidad. Sí, había algunos libros que sí tenían algún uso, pero era tan limitado que simplemente se podían tirar a la basura. La mayor parte del conocimiento contenido en estos libros era de hace miles de años, por lo que no tenía ninguna utilidad para los cultivadores, salvo como lecciones de historia inútiles. Finalmente entró en lo que parecía ser un salón majestuoso, lleno de una sensación misteriosa.
Shen Tian miró la pintura al otro extremo del salón y resopló. Esos eran los ojos del sabio emperador. Aunque casi todos los expertos bajo los cielos se sentirían intimidados por los ojos que se mostraban en esa pintura, Shen Tian ni siquiera se molestó en mirarla. Agitó su mano e hizo estallar la pintura de una sola vez. Vio a cientos de expertos cultivando en un rincón del salón y arqueó una ceja. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Cuanto más se acercaba a la pared, la energía celestial dentro de él comenzó a agitarse. Había algo en el aire que la presionaba. Ni siquiera le importaban los expertos atrapados en esa pared, ni siquiera comprendían la técnica tonta que había en ella. Honestamente, tenía cientos de miles de técnicas superiores a esta. Sus cejas se fruncieron cuando el recuerdo entró en su mente. Esta técnica que estaban tratando de aprender y de la que obtenían conocimiento, ¿no era la técnica lengua de Dios del maestro ancestral Daozan? Sin que nadie lo notara, su figura había entrado en la pared de jade de cristal. Su cuerpo había sido invisible para todos los demás. Después de entrar en la muralla, Shen Tian notó una estatua frente a él. La estatua probablemente era la del maestro ancestral Daozan. En el momento en que Shen Tian posó sus ojos en la estatua, sintió un aura cerca de él. ¿Quién eres? No eres un humano ni un demonio, no puedo poner mis ojos en eso, tienes el aura de ese tipo, el señor del vacío abisal en ti. Una voz antigua y ronca resonó, ganándose toda la atención de Shen Tian. Nunca he conocido a la persona cuyo aura dices tener, aunque sea el antepasado de la secta de la que vengo. La fría voz de Shen Tian sonó casi de inmediato. ¿Una secta? ¿Quién hubiera pensado que el guerrero frío y tranquilo realmente crearía una secta? Jajajajaja, es tan gracioso, la voz explotó de sorpresa. A menos que quieras algo de mí, tomaré todo lo que haya dentro de este salón, aunque la calidad es un poco baja para mi gusto. Shen Tian actuó como un gamberro y se guardó todo bajo la manga, sorprendiendo al maestro ancestral Daozan. Espera un minuto, jovencito. No te apresures, todavía no tienes que esperar el mensaje que quiero transmitirte. El maestro ancestral Daozan entró en pánico por un momento. 20.000 años después, Shen Tian asintió. Está bien, señor, no robaré sus cosas ya que me entretuvo durante mucho tiempo. Por cierto, hay dos personas que vienen hacia aquí, y esa conciencia que siento en lo profundo de este palacio es algo de lo que usted está consciente. Los ojos del maestro ancestral Daozan se abrieron de par en par después de extender su sentido espiritual. Parece que el palacio violeta ilusorio del vacío ha dado a luz una conciencia sin que yo lo sepa, afortunadamente, todavía soy capaz de suprimirla. Gracias, joven. Obviamente, la conciencia estaba esperando que la pequeña intención izquierda del maestro ancestral Daozan se dispersara, para poder disfrutar plenamente de los tesoros del palacio violeta ilusorio del vacío en todo su contenido. Shen Tian miró hacia otro lado y dijo con tono aburrido. En cuanto al sabio emperador, no hay necesidad de que te preocupes. Te aseguro que dentro de un año la figura que odias y que tanto deseas derrotar será aniquilada por mí. El maestro ancestral Daozan extendió su mano ilusoria y agarró la intención del palacio violeta ilusorio del vacío. Desafortunadamente para la intención, antes de que pudiera hablar, fue asesinada por él. Si lo hubiera dejado así, lo más probable es que hubiera aprovechado esta oportunidad para volverse más fuerte. Después de todo, se había escondido de él durante siglos, ¿quién sabía qué haría después de saber que ya no estaría vivo? No tengo nada que pueda darte, no quieres mi técnica, no estás interesado en los tesoros que dejó el experto supremo, ¿por qué estás explorando mi tumba en primer lugar? El maestro ancestral Daozan estaba un poco interesado. El chico de cabello azul oscuro lo miró fijamente e inclinó la cabeza. ¿No tengo permitido hacer esto entonces? A Shen Tian le pareció extraño que el maestro ancestral Daozan se quejara de algo así. Los labios de Shen Tian se curvaron cuando sonó la voz de un ancestro marcial. Parecía que la secta del dios demonio ya estaba en movimiento. Aunque el maestro ancestral Daozan había logrado reducir la conciencia a casi nada, logró escapar. Las reglas dentro del palacio divino ilusorio del vacío eran casi nulas ahora. Un ancestro marcial de la secta del dios demonio llamado Jerarca Blacknetter aprovechó la oportunidad primero, según parece. A Shen Tian no le importaba que la secta del dios demonio quisiera obtener los tesoros. La gente de la secta del vacío abisal no estaba presente aquí. Aunque se habían recuperado en su mayoría de los daños causados a su secta, no estaban interesados en los tesoros dentro del palacio. El jerarca Blacknetter atacó el palacio violeta ilusorio del vacío, buscando romper la barrera en lo profundo de su interior.
Shen Tian ni siquiera tuvo que actuar antes de que el jerarca Black Nether sufriera daños por algo. Experimentó una gran caída en el cultivo hasta el punto en que se sentía miserable. Tú, mocoso, deja de moverte. Dame todos tus tesoros, ¿creíste que podrías esconderte de la vista de este maestro? Los ojos del jerarca Black Nether eran agudos. Inmediatamente notó a Shen Tian. Shen Tian no estaba tratando de esconderse en primer lugar. Si ese hubiera sido el caso, el jerarca Black Nether no habría logrado encontrarlo. El jerarca Black Nether había sufrido mucho a causa de las llamas negras, no quería dejar que nadie pasara por él. Se necesitarían 30 años de cultivo solo para recuperarse de las heridas. Shen Tian no iba a dejar que el jerarca Black Nether se aprovechara de él. Había estado ansioso por pelear durante mucho tiempo, por eso no había ocultado su presencia. El jerarca Black Nether dudaba un poco debido a la fuerza máxima de Shen Tian en el reino Dao del dragón, pero no iba a detenerse por eso. En un instante, Shen Tian lanzó su puño hacia adelante y arrojó al jerarca Black Nether lejos de él. Estaba decepcionado. Un solo golpe logró reducir los poderes del jerarca Black Nether en más del 70%. Esto tardaría al menos 100 años en recuperarse. Shen Tian suspiró mientras se iba, quizás solo necesitaba liberar toda su aura, ascender al rango de deidad y, finalmente, que alguien poderoso le prestara atención. Su cuerpo se estaba oxidando bastante por luchar contra novatos. El sabio emperador se estaba moviendo. Sintió una aura misteriosa y antigua. Se había estado recuperando después de luchar contra el señor del vacío abisal, después de todo, era una existencia justo debajo de él. La única razón por la que estaba en desventaja era que era prácticamente inmortal. Así que eso es lo que ese tonto intentaba ocultarme, un chico que a esa edad logró debilitar tanto a uno de mis secuaces con un solo golpe. Es un gran peligro para mí, tendré que exterminarlo. Justo en ese momento, Shen Tian estaba flotando en el cielo y tenía una leve sonrisa. Sintió que Nieli estaba usando la pintura de 1000 millas de ríos y montañas para aumentar su cultivo. Otros podrían pensar que su decisión de regalarla fue una tontería, pero él no estaba de acuerdo. Shen Tian no iba a matar al sabio emperador así como así. Si no hubiera nadie para cuidar del reino de las ruinas dracónicas, todo caería en el caos. Aunque no tenía corazón, no lo tendría tanto para un lugar en el que se había criado. También sintió la intención del sabio emperador flotando en el cielo. La única razón por la que el sabio emperador no lo había atacado probablemente era que fue herido por el señor del vacío abisal en su pelea anterior. Levantó una ceja al sentir que muchas personas se acercaban desde lejos. Al buscar más, vio que eran Li Xingyun y sus tropas que escapaban de la gente de Li Yufen. Shen Tian originalmente no iba a interrumpir la batalla ya que se trataba de una batalla por el puesto de patriarca de la familia Llamas Cenizas. Pero si Li Xingyun moría, eso interrumpiría sus planes. Lanzó una sola mirada a Li Yufen y lo hizo volar por los aires junto con sus fuerzas. No se requirió ningún esfuerzo de su parte. Sentirse tan poderoso hizo que Shen Tian recordara los tiempos en que era un Overlord en su segunda y tercera vida. Li Xingyun miró hacia arriba. Aunque no vio a Shen Tian, sabía que era él. Reconoció la energía celestial utilizada, eso se debió a que la energía celestial de Shen Tian era única y especial a su manera. Li Xingyun, murmuró Shen Tian. No defraudes mis esfuerzos, te salvé esta vez, pero no pienses que siempre serás salvado por alguien. Li Xingyun escuchó las palabras y asintió, ahuecando su puño, el otro estaba cortado. Li Xingyun te agradece. Li Xingyun se inclinó levemente. Shen Tian movió la cabeza levemente mientras movía a la velocidad de la luz, borrándose a terreno del espacio y el tiempo. Originalmente había pensado en visitar el desierto sin fin, pero después de pensarlo un poco decidió no hacerlo. Después de todo, no había ninguna figura capaz de siquiera ser rival para él aquí. El ser supremo del clan divino del origen celestial había muerto hace mucho tiempo. Alguien que fue derrotado y reprimido por el sabio emperador en su propio territorio no era alguien que interesara a Shen Tian, quien con su forma básica era capaz de ir en contra de los ancestros marciales Pico. A pesar de que todos eran más fuertes que la mayoría de los cultivadores, el propio Shen Tian era una persona en la cima del reino del Dao del dragón, con el poder de ir mucho más allá de esa fuerza, era completamente inútil. Shen Tian puso los ojos en blanco. Supuso que era hora de abrirse paso hacia el reino de los ancestros marciales. Solo entonces los verdaderos expertos de las distintas sectas se alinearían frente a él. Con un solo aplauso de su mano, la energía brotó del reino de los ciclos imperecederos.
Sus acciones ciertamente no pasaron desapercibidas para las muchas potencias del continente divino. Muchos ancestros marciales se sintieron atraídos por el poder desatado por Shen Tian, quien liberó su presión a propósito. Shen Tian miró en una dirección. Sintió la presencia de expertos de rango de deidad. Los únicos expertos de rango de deidad fuera de la secta del vacío abisal o el culto del diablo primordial eran las fuerzas del emperador sabio. Novelón.com. Un sirviente de la deidad estaba persiguiendo a Yin Yueru, justo cuando estaba a punto de matarla, Shen Tian decidió intervenir. Aunque no le importaba particularmente la vida de esta persona, no dejaría que las fuerzas del sabio emperador mataran a nadie al azar. Basura, regresa al lado de tu emperador. Los ojos de Shen Tian se abrieron y revelaron el Mangekyo Sharingan eterno. Con un solo genjutsu suyo, el sirviente de la deidad tenía problemas incluso para moverse. Aunque este sirviente era del rango de la deidad, comparado con el soberano Shou era mucho más débil. Shen Tian, que era un ancestro marcial en este momento, no tuvo problemas para lidiar con tales secuaces en su forma base. El sirviente deidad obviamente no estaba contento con lo que le estaba sucediendo. Te arrepentirás de esto. Quienquiera que esté tratando de controlarme, el sabio emperador consumirá el Dao celestial en menos de 200 años, para entonces me aseguraré de que estés bajo mi palma. A Shen Tian no le importó en lo más mínimo y simplemente apretó el puño. El sirviente de la deidad explotó en una niebla de sangre fresca. Yin Yueru estaba muy confundida, sin saber cómo había sobrevivido a esto en primer lugar. Esto es lo último que haré por tu discípulo, Yin Yueru. El reino de las ruinas dracónicas debe aprender a controlar su propio destino. No prestaré más atención a ninguna de las palabras de tu gente, la fría voz de Shen Tian resonó mientras desaparecía en los fríos vientos de la noche. En este momento, Shen Tian era capaz de luchar contra expertos como el maestro de secta de la secta del dios demonio, el jerarca guerrero del espíritu de la llama fácilmente solo con su fuerza física. Se estaba interesando en las tierras ancestrales o donde sea que residiera el emperador sabio. Por lo que había oído, contenía muchos expertos, a los que podría recurrir al menos para liberar un poco de sus sentimientos reprimidos. Al regresar a su recinto en la secta Plumas Divinas, vio cómo Nieli literalmente mejoraba las tropas de la secta. Aparentemente, ahora también era el maestro de la secta, para su gran sorpresa. Nieli había seguido su consejo y estaba tomando el asunto de preparar qué hacer después de que el emperador sabio fuera atendido, él se tomaba muy en serio toda esta situación. Después de regresar, vio que Feng Hao había logrado abrirse paso hasta el reino del Dao del Dragón gracias a que Shen Tian le había dado una increíble cantidad de piedras espirituales. Xianlong estaba un paso adelante, en la cima del reino del Dao del Dragón. Shen Tian todavía era el más fuerte, y se encontraba en la tercera etapa del reino del ancestro marcial. Nieli inmediatamente quiso hablar con Shen Tian después de escuchar que había regresado de su corto viaje fuera de la secta. Aunque Shen Tian era solo un anciano honorario, un anciano invitado para ser más exactos, todavía tenía un papel central en la secta en este momento. ¿Quieres que te acompañe a la secta Nota Celestial? ¿Por qué? Levantó una ceja mientras cerraba el libro que estaba leyendo. Bueno, estás más familiarizado con la estructura de la secta Nota Celestial en su conjunto, ya que tu prometida está allí, Ninger. Sé un poco de mis vidas anteriores, pero no es tan profundo. Shen Tian miró a Nieli. De hecho, envié un clon mío para explorar cada secta justo cuando mi secta del vacío abisal resultó dañada. La secta Nota Celestial no tiene mucho potencial ni amenaza para tu secta si comparas la mano de obra. Nieli se rió entre dientes, él ya lo sabía. Para ser justos, quiero que me ayudes cuando hable con la maestra de la secta Nota Celestial, ella no me lo pondrá fácil incluso si le ofrezco toneladas de tesoros. También tengo la sensación de que la secta del dios demonio atacará. No quiero que eso suceda tan fácilmente. Shen Tian miró el cielo estrellado. El sabio emperador está dormido ahora mismo. Las acciones que tú o yo haremos no serán tan limitadas como antes. En una situación normal, simplemente iría y lo sellaría y rompería su control y refinamiento, pero eso no sería tan interesante, ¿verdad? Shen Tian frunció los labios con desdén. Feng Hao miró a Nieli. La situación era mucho más grave de lo que cualquiera de ellos había dicho. La tierra santa del demonio ancestral no se quedaría quieta mientras Nieli y sus fuerzas intentaban alzarse. Nieli probablemente podría ganar tiempo para que sus fuerzas crecieran, pero al final no tendría sentido si ninguno de ellos fuera capaz de enfrentarse a los poderes supremos del emperador sabio.
Necesito que llames al señor del vacío abisal, o a alguien de los altos mandos de tu secta, Shen Tian. Nieli miró a Shen Tian con una confianza resuelta y una cierta luz en sus ojos. No tengo ningún poder sobre los superiores de mi secta, Nieli. Ya deberías saberlo. Soy simplemente el discípulo principal, no un maestro de secta en funciones o algo así. Nieli negó con la cabeza. No juegues conmigo, Shen Tian. Si quisieras llamar a alguien, como Zangyo o el emperador etéreo, sería un juego de niños para ti. Shen Tian resopló. ¿Qué tiene que ganar mi secta del vacío abisal al luchar contra el emperador sabio? Era una persona responsable, sabía que cualquier persona que enviara a la secta del vacío abisal probablemente enfrentaría un peligro increíble. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo, de lo contrario, simplemente refinará por completo el reino de las ruinas dracónicas. Incluso el reino separado en el que se encuentra la secta del vacío abisal no estará a salvo en el futuro. Nieli trató de persuadir a Shen Tian. El rostro de Shen Tian cambió de una expresión de frialdad a una de risa. No hay necesidad de llamar a nadie, yo mismo soy más que suficiente Nieli. Hombre, tienes varios cientos de años, pero la mayoría del tiempo actúas de manera tan tonta, con un solo movimiento de sus dedos, aparecieron 10 Shen Tian. El más débil era un ancestro marcial en la cima. Eso realmente no parecía lógico ya que el propio Shen Tian no estaba ni cerca de la cima del reino ancestro marcial. Nieli abrió mucho los ojos y frunció el ceño. Luego soltó un suspiro de impotencia. ¿Siempre tienes que sorprenderme así? Con tales poderes, y mucho menos la secta del dios demonio, incluso el emperador sabio tendrá problemas para luchar contra ti. Nieli se sintió un poco deprimido. Todos sus planes se irían al traste ahora. ¿Cuántos clones de este tipo puedes hacer a la vez, Shen Tian? Dejó todo a un lado y se concentró en este asunto en ese momento. Bueno, en realidad no tengo un límite establecido, supongo que tantos como necesites. Sin embargo, definitivamente no excederé los 50. Shen Tian negó con la cabeza. El rostro de Nieli se puso gris. ¿Por qué? Preguntó con un suspiro. Aunque en el futuro los ancestros marciales de la novena etapa no serían algo raro o extraordinario en la secta Plumas Divinas, en este momento eran de hecho 1 en 1.000.000. Shen Tian no necesitaba ningún elixir ni ninguna tontería por el estilo para obtener tal poder, en cambio, solo necesitaba usar un poco de su energía celestial. Al pensar en eso, la expresión de Nieli se congeló. ¿Cuánta energía celestial se necesitó para crear más de 50 ancestros marciales pinacles sin ningún signo de incomodidad o pérdida de concentración? Nieli recién ahora se dio cuenta de lo monstruosas que eran las reservas de energía celestial dentro del reino del alma de Shen Tian. Incluso le había dicho que no tenía un límite establecido. Quizás podría duplicar, triplicar o descuplicar ese número. Xiao Ningir se sentía muy feliz últimamente. Shen Tian la había visitado varias veces en los últimos meses. Principalmente porque tenía mucho tiempo libre y porque quería verla. El brote de amor entre los dos había crecido y ahora tenía raíces sólidas. Aunque el propio Shen Tian no lo admitiera, una de las principales razones por las que aceptó ir con Nieli fue porque quería volver a ver a Xiao Ninger. Sabía que nada malo le pasaría mientras estuviera dentro de la secta Nota Celestial, pero la secta del dios demonio siempre podía estar en movimiento, no se sabía cuándo podrían atacar. Nieli no estaba seguro de si podría enfrentarse directamente a la secta del dios demonio, por lo que los 50 clones de sombra de Shen Tian fueron más que aceptados. Los clones de sombra eran únicos, no como los normales que podían ser derrotados fácilmente. Pero el propio Shen Tian era más que suficiente. Aunque solo estaba en la cuarta etapa del reino ancestro marcial, como se dijo antes, no tendría problemas para lidiar con cualquier señor supremo del reino ruinas dracónicas. Incluso si un sirviente de la deidad o un general de la deidad bajo el mando del emperador sabio viniera, Shen Tian podría matarlos fácilmente sin tener muchos problemas. Xiao Ningir también había recuperado su relación anterior con Ye Tiyun, ya no estaban separadas. Eran mejores amigas, tal como lo habían sido en su infancia. El pabellón de la Nota Celestial estaba lleno de un aura de gentileza y frescura. Después de todo, este lugar era uno de los edificios centrales de toda la secta de la Nota Celestial. En ese mismo momento, la secta de la Nota Celestial estaba dando la bienvenida a la visita del joven maestro de la secta sin fase. El joven maestro de la secta sin fase, Xiu Min, obviamente estaba allí para una alianza. La secta sin fase tenía una base sólida, pero nunca se sabía cuándo se trataba de la secta del dios demonio.
La secta Nota Celestial era más fuerte que la secta Plumas Divinas o la secta Mil Flores, por lo que la secta Sin Fase que estaba empatada en el segundo lugar preferiría ir a ellos para buscar una alianza. Después de todo, la secta Nota Celestial todavía tenía un total de 8 expertos en el reino ancestro marcial. Después de enterarse de que la secta Plumas Divinas también estaba enviando gente a visitarla, se llenó de esperanza. Shen Tian había ido a esa secta como embajador, podría haber venido también. Después de pensarlo bien, sus expectativas se redujeron. Un embajador no podía abandonar su misión para inventar otra misión, ¿no? Sin embargo, Shen Tian era Shen Tian, había venido a visitarla varias veces en los últimos 2 meses sin que nadie se diera cuenta. Un ejemplo fue cuando cumplió 15 años, él había venido de inmediato. Nieli, Shen Tian y el grupo que Nieli había traído con él entraron al salón principal de la secta Nota Celestial. Shen Tian había traído consigo a 3 ancestros marciales ignorando a Shen Tian. Los discípulos de la secta Nota Celestial estaban conmocionados. El total de ancestros marciales en su secta era solo 8, un grupo aleatorio de la secta Plumas Divinas había logrado sacar 4 ancestros marciales solo. Nangon Xianjin frunció el ceño mientras investigaba a las personas usando su sentido espiritual. Ella era la actual maestra de secta de la secta Nota Celestial, una mujer de mediana edad con una apariencia refinada. Junto a ella estaba el joven maestro de la secta Faseles, un joven que parecía tener entre 16 y 17 años. Se llamaba Xiu Ming. Los guardias que lo seguían eran expertos en el Dao del Dragón. Nieli comenzó a presentar sus respetos al grupo que estaba frente a él, la mayoría del grupo detrás de él también se inclinó levemente sin excepciones, excepto Shen Tian, quien solo inclinó la cabeza ligeramente. Nangon Xianjin no se atrevió a decir nada, la razón era que incluso ella se sentía intimidada por el aura que emanaba de Shen Tian. Podía sentir claramente que él era simplemente un ancestro marcial de etapa 4, 3 etapas por debajo de ella, pero aún así se sentía muy asustada. Lo que más miedo daba era que el ancestro marcial al que tanto temía, era incluso más joven que Nieli. La capacidad de abrirse paso hasta el reino del ancestro marcial a la edad de 15 años daba miedo, algo que nadie había presenciado antes. Shen Tian miró brevemente a Nieli y se dio cuenta de que la mirada que estaba usando para mirar a Xiu Ming no era tan honesta. Sintió sentimientos ocultos, que nadie a su lado podía notar realmente. Parecía que había algo cuestionable en la primera vida de Nieli. ¿Cuál es la razón por la que el joven maestro decidió visitar mi secta Nota Celestial? Nangon Xianjin se encogió de hombros ante el sentimiento que estaba experimentando y decidió ir al grano con Nieli. Aunque se sentía intimidada por los ancestros marciales que Nieli había traído con él, eso no significaba que se quedaría quieta mientras la golpeaban en su propio territorio. Nieli reveló una sonrisa en su expresión cuando comenzó a hablar. Shen Tian no estaba realmente interesado en escuchar la conversación entre los 3 frente a él. En cambio, había enviado un clon de sombra para hablar con Xiaoninger. No quería que ella viniera aquí y se viera envuelta en un drama. Sin embargo, frunció el ceño cuando Nangon Xianjin afirmó que la secta Nota Celestial tenía una regla que no permitía que los discípulos se casaran mientras todavía fueran parte de la secta. Tendría que estropear sus recuerdos si quería arreglar eso, y Zanamio y Zanaji serían perfectos en este momento. También podría usar Kotoamatsukami en un rango amplio, lo que sería mejor ya que es casi irrompible. Incluso el propio emperador sabio se vería afectado por su Kotoamatsukami normal, y mucho menos el que pudo usar cuando obtuvo los 9 Tomoes Rinne Sharingan. No era como Nieli, que no tenía más opción que intentar persuadir a la gente para tener éxito. Para él, eso no era más que una tontería y una pérdida de tiempo. Podría simplemente usar Genjutsu. Y Ziyun no es solo mi prometida, sino que Xiaoninger también es la prometida de mi amiga. Nieli señaló a Shen Tian cuyo rostro estaba cubierto por una capa oscura, de hecho, era imposible ver a través de todo su cuerpo debido a eso. El rostro de Nangon Xianjin estaba envuelto en oscuridad. En cierto modo, tenía miedo de Shen Tian, quien, a pesar de ser mucho más débil que ella en términos de cultivo, sentía que si peleaban, perdería estrepitosamente. Pero las reglas de la secta eran reglas, ella no podía romperlas solo porque Nieli había traído a 4 ancestros marciales con él. ¿Quién se creía que era? Nangon Xianjin luego comenzó a hablar con Nieli una vez más. Shen Tian resopló mientras hacía una silla con la ley del vacío, solo para presumir y se sentó. Solo quería usar Genjutsu en todos los tontos presentes aquí. Shen Tian se atragantó un poco cuando escuchó lo que quería Nieli.
La espada ancestral Miriad, ¿no era esa una de las dos artefactos asesinos de dioses? Shen Tian nunca la había visto, pero creía que la espada que Xiao Ningir poseía actualmente, ya que se la había dado, era incluso más fuerte. Había visto el fragmento de la secta Plumas Divinas una vez cuando accidentalmente había usado su sentido espiritual para cubrir el tesoro de la secta Plumas Divinas. No estaba interesado en sus armas de ninguna manera. En ese momento, Xiao Ningir apareció en el salón, corrió hacia Shen Tian y lo abrazó, para gran preocupación y enojo de Nangon Xianjin. Decidió actuar como si no lo hubiera visto. Shen Tian les hizo un gesto para que continuaran, al mismo tiempo que colocaba una formación alrededor de él y Xiao Ningir para que no fueran interrumpidos por conversaciones sin sentido. Un momento después, Ye Ziyun también llegó y comenzó a hacer una charla sin sentido que voy a omitir porque soy demasiado vago y también quiero terminar con esto de una vez. Luego mostraron algunas mujeres sexys y magníficas para asumir el papel del maestro de la secta, todas pulidas por nada menos que nuestros personajes favoritos, haciendo un cultivo dual, por supuesto. Xuan Yue sintió como si le hubieran arrojado una montaña a la espalda. Sus sueños de convertirse en maestra de secta fueron arruinados de un solo golpe por Ye Ziyun y Xiao Ningir, se sintió terrible. Después de hacer un berrinche, la enviaron de vuelta a su habitación como a una niña traviesa. Bueno, volvamos a la historia, basta de chistes sexuales. La secta Nota Celestial no era pequeña, pero tampoco tan grande. La mayoría de las personas, si se les pregunta, la clasificarían entre el cuarto y el quinto lugar. Ver a tantos discípulos obteniendo el poder para ingresar al reino del Dao del Dragón era asombroso. Xuan Yue tenía casi 30 años, pero aún no había logrado avanzar hacia el reino del Dao del Dragón, mientras tanto, los discípulos frente a ella tenían todos 20 y tantos años como máximo. Nangon Xianjin podría parecer tonta y probablemente un poco parcial, pero mostrarle esto no la ayudaría a mejorar su impresión de Xuan Yue, quien estaba haciendo un berrinche sin ningún motivo. Con el equilibrio entre las 6 sectas justas rompiéndose, esto significaba que la secta Plumas Divinas tenía ahora un lugar especial entre la clasificación, la secta del vacío abisal no estaba incluida en esta clasificación. No era ni malvada ni justa, estaba en el medio. Sin embargo, lo más probable es que, si llegara el caso, también ayudarían a luchar contra la secta del dios demonio. Si tuvieras que clasificar a la secta entre las más fuertes de todo el reino de las ruinas dracónicas, fácilmente podrías ponerla en el primer lugar. El número de ancestros marciales excedía los 100. La secta Nota Celestial tenía unos miserables 8, la secta Plumas Divinas tenía solo 5 antes, ahora tenía casi el doble de eso, realmente no recuerdo el número exacto. Por lo tanto, fue aún más sorprendente cuando se tomó en consideración que la secta del vacío abisal tenía un total de 20 expertos de rango deidad, aunque la mayoría de ellos podrían clasificarse alrededor del nivel de un sirviente de deidad y un general de deidad. Los días pasaron lentamente, se salta el tiempo a todos. Justo cuando la luz del sol de la mañana tocó el suelo, una sustancia gaseosa de color negro se extendió hacia afuera. Los discípulos presentes reconocieron de inmediato de qué se trataba. La secta del dios demonio nos ha atacado. Explosión, explosión, explosión. La increíble cantidad de expertos de la secta del dios demonio bombardeó la secta Nota Celestial. En ese momento, finalmente, los expertos de la secta Nota Celestial decidieron actuar y luchar contra los expertos de la otra facción. Los expertos de una facción lucharon contra los expertos de otra facción hasta detenerlos. La figura más fuerte que apareció del lado de la secta del dios demonio fue Yao Lie. Actualmente ocupaba el segundo puesto entre todos los ancestros marciales de la secta del dios demonio. Incluso era una amenaza para el propio maestro de la secta en ocasiones. El hecho de que hubiera aparecido era algo preocupante no solo para la secta Nota Celestial sino para todas las 6 sectas divinas en su conjunto. Shen Tian levantó la cabeza y miró a lo lejos. En ese momento, nadie podía detectar su presencia en la secta Nota Celestial. Era invencible. Sin que nadie lo supiera, estaba observando la escena con su sentido espiritual. El tiempo se ralentizó hasta el punto en que pudo ver las acciones de todos en cámara lenta. Pudo ver la batalla en el frente principal, entre la secta del dios demonio y la secta Nota Celestial con bastante claridad. Miró a Xiao Ningir mientras dormía. No permitiría que nadie interrumpiera su sueño. Ya fueran dioses o demonios, sus ojos se volvieron fríos con un dejo de crueldad mientras volaba por el aire. Nadie lo había notado aún, y así seguiría siendo.
En ese momento, escuchó una voz profunda que lo llamaba desde adentro. Una voz que se originó en el reino de los ciclos imperecederos. No estaba interesado en ver quién estaba luchando en este campo de batalla, por lo que simplemente congeló el tiempo fuera del reino de los ciclos imperecederos y entró al reino mismo. Shen Tian, ven aquí, la antigua voz resonó nuevamente con una sensación de tranquilidad en lo profundo de su mente. ¿Quién eres tú? Al entrar al reino de los ciclos imperecederos, Shen Tian agitó su mano y envió su sentido espiritual, extendiéndolo a cada rincón del reino. No obtuvo respuesta y todavía no tenía idea de dónde venía la voz. Mirando hacia un rincón, vio a Kaiser agitarse y gruñir. Lanzó un aullido que desafiaba al cielo y que prácticamente ensordeció a Shen Tian, quien se quejó con un gemido. Entrecerró los ojos y continuó explorando diferentes rincones del reino de los ciclos imperecederos, buscando cualquier lugar extraño que pudiera aparecer en la superficie o en las partes subterráneas del reino. Lamentablemente, terminó con las manos vacías, aún no podía encontrar la fuente a esa voz. Sin embargo, estaba seguro de que se encontraba dentro del reino de los ciclos imperecederos. Shen Tian parpadeó y se encontró dentro de un espacio blanco. Completamente blanco, ya no podía sentir el reino de los ciclos imperecederos. Esta es la 9ª capa del reino de los ciclos imperecederos, no puedes sentir nada en el exterior debido a esto. Una voz tranquila y gentil se movió con la velocidad de una mariposa a través de este espacio. ¿Esta voz? ¿Ryu? Shen Tian preguntó con un tono sospechoso, todavía sin estar seguro de si la persona que estaba hablando era Ryu Otsutsuki, la persona que había conocido en el santuario del purgatorio. Ah, ya veo. Parece que ya conociste a mi clon del alma. Eso significa que ella hizo su parte del plan, es un placer conocerte, Shen Tian. Soy el original, Ryu Otsutsuki. La voz se acercó a Shen Tian y reveló una silueta. ¿Cuál es el propósito de tu visita, Ryu Otsutsuki? Miró fijamente los ojos violetas de Ryu, con una luz fría escondida en sus propios ojos. Preferiría que me llamaras simplemente Ryu. Sabes que no me siento muy cómodo con la etiqueta y los modales de las dimensiones chinas, dijo Ryu torpemente. ¿Dimensiones chinas? Shen Tian arqueó una ceja. Nunca había oído que se utilizara ese término antes. Cuando creé mi propio universo infinito, me surgió una pregunta bastante extraña. ¿Cómo lo divido? Dijo Ryu mientras se movía alrededor de Shen Tian. Terminé revisando los recuerdos de la gente del planeta Tierra, que terminaron en la dimensión china, la dimensión japonesa, la dimensión americana, y muchas más. Podrías llamarlo un tributo al planeta ahora muerto, supongo. Entre ellos, la dimensión china tiene la mayor cantidad de reinos, con un total de más de 99.000 y en curso, dijo Ryu mientras flotaba en el espacio. Entonces, ¿mi planeta murió, eh? ¿Cuántos años después de mi muerte permaneció en pie? Preguntó Shen Tian. Había vivido un total de 1.000.000.000.900.000 años, ese no era tiempo suficiente para que la Tierra muriera de forma natural. Bueno, unos 5 millones de años después de tu muerte, una raza alienígena de la galaxia cercana, Andrómeda, creo que invadió la Tierra, que ya estaba en estado de crisis porque estaba abandonada, y logró destruir las fuerzas humanas que quedaban en el interior del planeta. Shen Tian dejó escapar un suspiro mientras creaba una silla para sentarse a través de su energía divina mutada. Puedo ver que todo lo que me ha pasado está estrechamente relacionado contigo, dijo Shen Tian con una voz ligeramente enojada. No exactamente, me enteré de tu cuarta vida hace 1.000 millones de años, no tuve influencia en tu tercera o segunda vida o incluso en la primera. El manual de los ciclos imperecederos del Señor Supremo y el Supervisor no me responde simplemente. Lo creé a través del núcleo de mi universo infinito con el simple trabajo de llevar a personas como tú a mi nivel, aunque, sus capacidades aún son limitadas, tendré que trabajar en eso más adelante. Pero bueno. Al menos funcionó. Ryu sonrió. Shen Tian asintió. Supongo que tienes una razón para traerme a este lugar, ¿no? Dijo Shen Tian con un tono ligeramente aburrido. El rostro de Ryu cambió a uno de seriedad. Movió su mano lentamente, haciendo que varias imágenes aparecieran en el cielo. El reino de las ruinas dracónicas es uno de los millones de reinos que se encuentran por debajo del reino divino. Tú, en tu nivel actual, eres apenas un poco más fuerte que la deidad inmemorial casual que se encuentra allí. Estoy seguro de que si bombardearas tu reino del alma con las energías divinas celestiales y mutadas, alcanzarías inmediatamente la cima allí. Esa es una historia para otro momento. Ryu habló con voz sombría.
¿Cómo se relaciona eso con la cuestión de por qué me llamaste aquí, Ryu? Respondió Shen Tian, claramente impaciente. Bueno, aparentemente resulta que, aunque el reino divino está por encima de este reino, es solo uno de los reinos menores. Desafortunadamente, tenemos una crisis mucho más grande que el emperador sabio de este pequeño reino, dijo Ryu. Volvió a agitar la mano, esta vez mostrando oscuridad. Solo oscuridad total. ¿Qué se supone que es esto? Ryu miró la imagen oscura y se rió entre dientes. Esta es la oscuridad en constante crecimiento, la que llamamos el vacío eterno. Para ser justos, ambos tenemos un muy buen sentido de cómo controlar el vacío. De hecho, sé con certeza que alcanzaste una gran comprensión de la ley del vacío mucho antes que yo, dijo Ryu. Así que, el vacío eterno no es un gran problema en sí mismo. Se está expandiendo en lugares donde los humanos no pueden vivir, así que hasta ahora no he tenido ningún problema con él. El problema es que, el vacío eterno es un tesoro que pertenece a otra persona. Ryu expresó su preocupación de una manera bastante profunda. El interés de Shen Tian se despertó. Después de un tiempo de recorrer lo que podríamos llamar la región prohibida del vacío eterno, encontré al dueño del tesoro. Ryu habló con voz incómoda. En ese momento, Ryu levantó su otra mano que no había movido en lo más mínimo desde que Shen Tian había llegado a este reino. Sufrí daños extremos en mi mano. Su mano estaba cubierta de sangre, que unida a su cuerpo que intentaba sanar, compensó el aspecto desagradable. También le faltaba un dedo y una pequeña parte de su palma había desaparecido. Me llevará años curar esta herida, lo cual es extremadamente sorprendente. El dueño, mientras tanto, también sufrió mucho, perdió la mitad de su cuerpo, dijo Ryu con un tono hueco. Alguien que es incomparable y tiene una cantidad inconmensurable de poder en realidad se vio obligado a usar una cantidad considerable de poder. ¡Qué sorpresa! Shen Tian tenía una sonrisa fría en su rostro como si estuviera disfrutando de todo esto. La subestimé un poco. Lamentablemente, parece que no está sola, en realidad, no fue ella quien me causó esto sola. Junto con otras personas, lograron causarme estas heridas. Debido a eso, me vi obligado a buscar algo. Obviamente, eran parte de un grupo o algún tipo de organización. Aunque podría destruirlos a todos fácilmente, me pareció extraño. ¿Cómo exactamente había surgido un grupo así de mi propio universo infinito? Más tarde descubrí que la persona que pensé que era el dueño del vacío eterno, en realidad era solo un sirviente del verdadero dueño, dijo Ryu con un suspiro mientras se secaba el sudor de la frente. Me enzarcé en una pelea con esa persona, estábamos igualados. A veces yo tenía ventaja y a veces él la tenía. Fue una batalla bastante difícil pero logré que saliera herido. Shen Tian sintió un poco de miedo. Después de todo, en su estado actual, dudaba que pudiera competir siquiera con un porcentaje del poder total de Ryu, y con eso se refería al antiguo él en su apogeo. Descubrí bastante hablando con él. Era del tipo hablador. Parece que bajo mis narices, ha habido mucha actividad. Ha aparecido una organización llamada el Plan de Dios. Me las arreglé para destruirlos prácticamente a todos, desafortunadamente, el dueño del vacío eterno todavía está vivo. Shen Tian entrecerró los ojos. Así que ese era el enemigo principal, el dueño del vacío eterno. Me enfrenté a él una vez más y descubrí que su poder había aumentado casi un 25%, semejante aumento de fuerza es aterrador, habló Ryu lentamente. Ese es el propósito del manual de los ciclos imperecederos. Dar a luz a una persona más fuerte que yo, añadió con un sentimiento de dolor oculto bajo sus palabras. Ryu se quedó paralizado un momento después de hablar. Shen Tian, usaré la energía que has almacenado para ayudarte a abrirte paso hacia la cima del reino supremo. Usando la energía que he almacenado en lo profundo de mi reino, te ayudaré a llegar a la cima del reino divino. ¿Hasta dónde puedes llegar? Depende de ti, amigo. Sin esperar más, los cielos se rompieron. Ni él lo encontró extraño. Shen Tian le había dicho que lo ayudaría cuando se tratara de luchar contra la secta del dios demonio, pero aún no había aparecido. Yao Lie, que estaba ocupado luchando contra los ancestros marciales de la secta Nota Celestial, sintió que algo se agitaba en lo profundo de él. Sintió que algo frío le subía por la columna vertebral. Al instante siguiente, ya no estaba. Todo el ejército de la secta del dios demonio que fue enviado aquí se encontró en la misma situación que Yao Lie, y al momento siguiente murieron. Una sustancia gaseosa comenzó a emerger de las grietas del suelo. Se derramó y salió de la punta, parecía ilimitada. Los expertos de la secta Nota Celestial no sabían qué hacer.
En cierto modo, la sustancia gaseosa no les estaba haciendo daño. Sin embargo, no había forma de saber sobre el futuro. Creció y creció, y creció, y creció, y creció. Raar. La monstruosa criatura dejó escapar un rugido que hizo que todos se taparan los oídos y los ojos con horror. La monstruosa criatura hecha de sustancia gaseosa era demasiado asquerosa para ser vista. Especialmente los ojos rojos, eran demasiado aterradores e infundían miedo en los discípulos jóvenes e incluso en los mayores. Incluso Feng Yu, que se encontraba al menos a 1 kilómetro del campo de batalla principal, fue aplastada por completo hasta el punto en que su hermosa y voluptuosa figura fue destruida, dejando atrás un cadáver mutilado. Nieli se quedó mirando con una mirada extraña en su rostro mientras esto sucedía. Rascándose la cabeza suspiró. Incluso a mi avanzada edad de casi 300 años, supongo que veo algo nuevo todos los días. El sabio emperador que estaba en reclusión abrió los ojos. Sintió algo extraño, nuevo, poderoso y aterrador. Fue tan tiránico que incluso el experto supremo con el que había luchado antes no era de ninguna manera comparable. Por un momento, el poderoso y solemne emperador sabio no quiso enfrentarse a lo que había allí. Eso hirió su orgullo. Salió vapor de su nariz mientras se ponía de pie. Él era el poderoso y antiguo dios demonio, millones de demonios lo adoraban, ¿qué tan poderosa podría ser esta criatura en comparación con él? Eso fue un error. Shen Tian movió su mano y apenas contuvo la risa. Había recuperado sus antiguos poderes, no solo eso, sino que había trascendido a un nivel de poder mucho más alto. Podía sentir todo el poder de Ryu, y él era apenas un paso más débil que él. Eso era comprensible después de todo, Ryu era un cuatrillón, si no más, de años mayor que él. De hecho, los meros desechos que quedaron después de que él se abrió paso eran fácilmente capaces de desafiar a la criatura más fuerte después de ello Ryu. La criatura monstruosa era ese desperdicio. A Ryu ya no se lo veía, solo se escuchaban algunas palabras suyas. Tu nivel de poder actual es equivalente al mío. Eres un señor supremo del primer paso. El sabio emperador miró fijamente a la monstruosa criatura que había aterrorizado a todo el reino de las ruinas dracónicas durante las últimas 2 semanas. Para ser exactos, había estado atacando las tierras santas demoníacas ancestrales, si escribí bien, durante las últimas 2 semanas. Todas sus tropas de rango de deidad fueron derrotadas y todo lo que quedó fue él, pequeño y desesperado. Monstruo, te aniquilaré ahora mismo. Rugió el sabio emperador mientras lanzaba su puño hacia adelante, creando un boom sónico que atravesó la barrera del tiempo y el espacio. El ataque aterrizó en el estómago de la monstruosa criatura. Pop. La criatura monstruosa no sufrió ningún daño a pesar de que utilizó lo que podría llamarse la máxima cantidad de poder que podía reunir en ese momento. Lo único que vio después fue oscuridad. El reino de los ciclos imperecederos comenzó a temblar, en lo más profundo de él, dentro del núcleo el manual abrió sus páginas. Cuando llegué a la última página, empezó a aparecer una sola palabra. Finalizado. Un resplandor envolvió el manual de ciclos imperecederos, antes de que finalmente desapareciera. Había otros a quienes necesitaba ayudar.